Hola a todos los aficionados e hinchas del Athletic y bienvenidos a el podcast del Athletic campeón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Rojiblancas, episodio número 33, en el cual vamos a tratar hoy un tema histórico, un tema vintage, y vamos a hablar de los años 90. Unos años muy complicados en cuanto a falta de títulos, porque significó la primera década para el Athletic sin ganar ninguna competición. Y bueno, de momento, mientras voy esperando a ver si va entrando el resto de la gente, de momento hoy me acompañan José y John. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí estamos a hablar de una época complicada en el Athletic, a pesar de los jugadores que teníamos, que es una cosa bastante chocante. Puede ser una de las épocas donde más internacionales tenía el equipo y curiosamente los resultados no se reflejaban. Vale. Y de momento, mientras voy esperando a ver qué me van diciendo por el grupo, el de los contertulios, por último, y no menos importante, John. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Intentaré aportar un poquito de los años 90 a pesar de no haberlos vivido. Vale, estupendo. Bueno, pues como digo, la década de los 90 pues fue una década bastante complicada para el Athletic. Ya no solo por el hecho de ser una década en la que el conjunto vasco no ganó ningún título, hay que decir que hasta esos años, desde su fundación, en todas las décadas en todas las décadas, perdón, del pasado siglo XX, los bilbaínos ganaron algún título, en algunas más títulos y en otras menos, pero es verdad que hasta los 90 siempre había en todas las décadas siempre que hay una competición. Sino que también porque además tuvieron que hacer los bilbaínos frente a una situación que cambiaría el panorama futbolístico a nivel mundial para siempre, como fue la famosa ley Bosman. Dicha ley pues permitiría a los clubes de fútbol poder fichar a jugadores extranjeros sin ningún tipo de limitación, haciendo que la mayoría de los clubes de fútbol, que la mayoría de los equipos de la Liga Española se potenciasen con estrellas internacionales. En algunas ocasiones resultando clave en sus equipos y en otras siendo verdaderos fracasos. Pero para poder comprender muy bien y muy a fondo cómo se desarrollaron los años 90 y lo que significaron para el Athletic, tenemos que hacer eh, un, eh, un rápido paso a la exitosa década anterior, como fue los años 80. Los 80 fueron una de las décadas más exitosas para los bilbaínos, con la conquista de 2 títulos de liga en las temporadas 82-83 y 83-84, una Copa del Rey en la 83-84 y una Supercopa de España en la 84-85, a lo que también había que sumar una final de Copa del Rey en esa misma temporada 84-85. Entonces, para situar un poco el contexto, la temporada 79-80 finalizaba los 70 e iniciaba los 80. Una pasada década de los 70, donde los bilbaínos a punto estuvieron de ganar la liga de la 69-70, proclamándose campeones en la Copa del Generalísimo en la 72-73 y siendo finalistas de la Copa del Rey y la Copa de la UEFA en la 76-77. Entonces, en esa temporada 79-80, el Athletic en la Liga terminó en la séptima posición con 35 puntos y en la Copa del Rey llegaron hasta los octavos de final siendo eliminados por el Castilla. Un Castilla que acabaría perdiendo la final ante su hermano mayor, el Real Madrid. En la siguiente temporada, la 80-81, el equipo bajó 2 puestos en la clasificación respecto a la campaña anterior. En la novena posición, también con 35 puntos. Y su camino en la Copa del Rey duró hasta la semifinal, quedándose a las puertas de lo que podía haber sido una nueva final copera para los Leones, cayendo ante el Fútbol Club Barcelona, que se proclamaría posteriormente el campeón de la competición de aquella temporada. En la 81-82, el registro del conjunto bilbaíno mejoró bastante en la liga, terminando en la cuarta posición con 40 puntos, a 7 puntos del líder, la Real Sociedad.
una Real Sociedad que sería la encargada de eliminar al Athletic en la Copa del Rey en los cuartos de final. Pero en la campaña 82-83 se produce un momento histórico, ya que con Javier Clemente en el banquillo, con un equipo formado por Zubizarreta, Urquiaga, Núñez, Lizaranzu, Goicoechea, De Andrés, Gallego, Urtubi, Dani, Argote y Sarabia, y con una ambición y una garra que parecía que habían desaparecido, propiciaron que esa misma temporada y después de 26 años, los bilbaínos se hicieran con el título de Liga. Además, en la Copa del Rey cayeron eliminados en cuartos de final ante el Fútbol Club Barcelona, que acabaría siendo el campeón de aquel año. También hay que destacar la participación en la Copa de la UEFA, la cual sería muy breve, ya que los bilbaínos no duraron ni una ronda, siendo eliminados en los 32avos de final ante el Ferencváros. Si tan exitosa fue esa temporada 82-83 con el título de Liga, por partida doble, lo sería la 83-84, porque con el mismo técnico quiso creer a los jugadores y a la afición con el mismo bloque de la temporada anterior. No solo se revalidó por segundo año consecutivo la Liga, sino que además, 9 años después de su último torneo y 6 años de la última final, el Athletic volvió a ganar su competición favorita, la Copa. También hay que destacar que, gracias a la Liga lograda la temporada anterior, el Athletic participaba por segunda vez en su historia en la Copa de Europa, lo que sería la Liga de Campeones, cuyo camino duraría hasta los octavos de final, tras caer ante el Liverpool, que posteriormente se haría con el título europeo. Ya esta temporada, el doblete, hicimos un especial en el episodio número 4, el cual, bueno, para los que no lo hayáis escuchado, pues os lo recomiendo. En la temporada 84-85, el Athletic finalizó en la tercera posición en la Liga con 41 puntos. No pudo revalidar por segundo año el título, por segundo año consecutivo, el título de la Copa del Rey, ya que en la final de esta temporada perdió en el título ante el Atlético de Madrid. Y en su participación en la Copa de Europa por segundo año consecutivo, solo duraron una fase, cayendo ante el Girondins de Burdeos en los 16avos de final. Y esa misma temporada, y como condición de campeón de Liga y Copa de la anterior campaña, recibieron el título de la Supercopa de España. La temporada 85-86 es una temporada que marca el final de Clemente, la cual no sería la última en Bilbao de Rubio de Baracaldo, ya que el enfrentamiento entre el técnico y Manu Sarabia acabaría provocando la destitución del primero, siendo Iñaki Sáez su sustituto. Decir también que ya hicimos 2 episodios, el 10 y el 11, dedicados a la figura de Javier Clemente, por lo que si alguno pues, ha tenido la ocasión de escucharlos, que los escuche porque son muy recomendables. En la Liga esa temporada, el equipo vuelve a repetir el tercer puesto de la anterior temporada con 43 puntos. Respecto a la Copa del Rey, por tercer año consecutivo, los bilbaínos jugaron las semifinales ante el Fútbol Club Barcelona, el cual ese mismo año perderían los culés las finales de Copa del Rey y de la Copa Europa ante el Real Zaragoza y el Real de Bucarest, respectivamente. Unas semifinales marcadas en su partido de vuelta en Bilbao por el polémico arbitraje de Raúl García de Loza, el cual, a un total de 4 penaltis, señaló a favor del Athletic, provocando ya todo el enfado de los bilbaínos, también incidentes en la grada, intervención de la Policía Nacional y, como consecuencia, el primer cierre de su historia de la antigua Catedral de San Mamés. También decir que en la Copa de la UEFA, los bilbaínos que eran eliminados ante el Sporting de Portugal en los octavos de final. La temporada 86-87 estuvo marcada por ser el primer y único año que la Liga tomó la decisión de copiar el modelo de playoff de baloncesto y utilizarlo en la edición de esta temporada. Ante el fracaso que supuso, nunca más se volvió a repetir. Y esa temporada en la que el Athletic, a pesar de haber realizado una muy buena primera vuelta bajo la dirección de Chopo Iríbar, finalmente acabó en la 15ª posición con 42 puntos. Por otro lado, otro año más los bilbaínos se quedaron a las puertas de una final de Copa, siendo eliminados
en semifinales por la Real Sociedad, que acabaría ganando el título ante el Atlético de Madrid. Y en la Copa de la UEFA, siendo eliminados en los 16avos de final ante el Wasla Beveren. En la siguiente campaña, la 87-88, los bilbaínos volvieron a recuperar nuevas sensaciones, y ese con Howard Kendall en el banquillo, estos terminarían en la cuarta posición con 46 puntos, dando acceso a una nueva participación en la Copa de la UEFA. Sin embargo, el camino del Athletic en la Copa del Rey duraría hasta los octavos de final, siendo eliminados ante el Castilla. Y en la temporada 88-89, la que cerraba la década de los 80, el equipo dio un pequeño bajón en la liga, ya que los bilbaínos terminaron en la séptima posición con 22 puntos. Respecto a su participación en la Copa del Rey, fueron eliminados ante el Real Valladolid en los octavos de final, el cual sería el finalista, perdiendo la final ante el Real Madrid. Y en la Copa de la UEFA, no superando los 16avos de final tras caer ante la Juventus de Turín. Por tanto, y ya para hacer ya un resumen mucho más breve, la década de los 80 se traduce en lo siguiente. Temporada 79-80, séptima posición en Liga, octavos de final de la Copa del Rey. Temporada 80-81, novena posición en Liga, semifinal de la Copa del Rey. Temporada 81-82, cuarta posición en Liga, cuartos de final de la Copa del Rey. Temporada 82-83, campeón de Liga, cuartos de final de la Copa del Rey, 32avos de final de la Copa de la UEFA. Temporada 83-84, campeón de Liga, campeón de la Copa del Rey, octavos de final de la Copa de Europa. Temporada 84-85, campeón de la Supercopa de España, tercera posición en Liga, finalista de la Copa del Rey y 16avos de final de la Copa de Europa. Temporada 85-86, tercera posición en Liga, semifinal de la Copa del Rey, octavos de final de la Copa de la UEFA. Temporada 86-87, decimoquinta posición en Liga, semifinal de la Copa del Rey y 16avos de final de la Copa de la UEFA. Temporada 87-88, cuarta posición en Liga y octavos de final de la Copa del Rey. Y por último, temporada 88-89, séptima posición en Liga, octavos de final de la Copa del Rey y 16avos de final de la Copa de la UEFA. Y bueno, de lo que estamos aquí, pues lo único que puede más o menos comentar un poco o opinar de aquella época fue José. José, cuéntanos un poco sobre aquellos años. Bueno, los 90 fueron una época muy gris, salvo contadas ocasiones donde nos limitábamos a celebrar que de vez en cuando le ganábamos al Barcelona o al Madrid, pero pequeños logros. Luego la Copa no sé realmente si es que se le dio poca... No, José, Sí. José, perdona. No, es que he hecho un pequeño análisis de la década anterior. Ah, vale, de los 80. De los 80, sí, de los 80. Hombre, los 80, pues casi salvando la época de los 50, ¿no? Aquella maravillosa época de los 5 delanteros y demás, aquella delantera mítica, pues puede ser seguramente la época más gloriosa, sobre todo porque ya era, como suele decir, a color, ¿no? No era en blanco y negro, ya lo veía mucha gente, llegó a muchísima más gente a través de la televisión y tuvimos un impacto muchísimo mayor que el que se podía tener en épocas anteriores, evidentemente por el desarrollo de los medios, ¿no? La prensa escrita, aunque en determinados momentos no nos trató muy bien debido a la figura de Javier Clemente, pero estuvimos en Candelabro, como decía la otra, estábamos en el Candelabro. Y bueno, sí que tengo cierto cabreo con los 80 porque los logros fueron pocos. Y digo pocos porque de no haber mediado ese atraco que has comentado tú en aquella semifinal con García de Loza, contra el Barcelona, o aquella final contra el Atlético de Madrid que nos pitan un penalti que no es, pues igual teníamos, no sé si las dos copas, pero alguna copa más sí, ¿no? Incluso haber peleado por otra liga. Creo que para lo que se consiguió, para el bloque que consiguió Javier Clemente, máximo exponente de aquella época, evidentemente, porque este hombre consiguió
hacer creer a un grupo de jugadores que algunos, bueno, no les sobraba la calidad técnica, pero les hizo creer y tener una fe infinita en sus posibilidades y ganar una liga. Es que no ponderamos lo que era ganar una liga como lo sigue siendo ahora. Ahora lo que pasa es que hablamos de que hay muchos extranjeros y que las plantillas pues están infladas con el fair play financiero que se lo pasan por el arco del triunfo, etcétera. Pero ganar una liga es un campeonato, es tener una exposición máxima al estrés, a mirar de reojo el resultado del contrario. Es el estrés que supone tener que ganar una liga al final de tantas jornadas es de un mérito tremendo. Ojo, con aquellas plantillas, ¿no? Que es verdad que teníamos media docena de internacionales, pero luego cada vez que se lesionaba o sancionaban a alguno, este hombre tenía la capacidad de se sacaba una de la manga, ¿no? Sacaba un jugador que es prácticamente desconocido para la gran mayoría y para los medios sobre todo, y encumbrarlo, encajarlo perfectamente en aquella maquinaria, ¿no? Porque al final el Athletic en aquella época era una máquina muy bien engrasada, con unos principios básicos muy asentados, con un juego de contraataque y con una... Cuando el Athletic salía al contraataque en aquellos tiempos y sobre todo aquella salida en tromba en San Mamés o el balón parado, era un equipo temible, le podía ganar a cualquiera y podía perder con cualquiera, desafortunadamente. Bueno, ahora Sí, está también, claro. José? O sea, Sí, bueno, sí, eso es como un mal endémico que tenemos, ¿no? De hacer grandes gestas bueno, sí, es verdad. Pero es verdad que como era un fútbol muy racial, muy físico, muy... Cuando había algún equipo que tocaba mucho la pelota, pues sobre todo cuando bajábamos al sur, Sevilla, Betis, nos daban auténticos repasos porque creo que además coincidía muchas veces que era abril o mayo, ¿no? y te pillaban el calor, con la calor, como decimos aquí abajo, con la calor, y equipos que eran muy técnicos, muy adelantados a su tiempo en cuanto a lo que era el manejo de balón, con un bastante argentino y bastante uruguayo metido por ahí, que bajaban mucho el balón al pasto, como dicen ellos, y eso le hacía mucho daño al Athletic. El Athletic, cuando se enfrentaba de tú a tú con equipos físicos, solía salir en bastantes ocasiones victorioso, ¿no? ya. Sí, está claro. Los 80 fueron unos años bastante buenos y bastante exitosos. Y Miquel, Se te deja escuchar, Miquel. te ha quedado pillado. Hoy ya parece lo he dicho yo, con los números fue bastante positiva. ¿Cómo que fue? parece que no tenemos que hacer el programa hoy, porque no Y que para de... se te ha cortado a mitad de camino. a mitad de camino. Cuando estaba diciendo que era una época tal, se ha cortado. Joder, a ver, pues estaba diciendo, Sí, no, pues decía que fue una década muy exitosa, pero también como tú has dicho, que podía haberlo sido mucho más, puede sí. haber sido por aquella final de Copa y ante el Atlético de Madrid y por aquí a semifinales ante el Fútbol Club Barcelona, pero que aún así el balance y los números están ahí, fueron bastante buenos. Eh, espérate, me está escribiendo Ziki. Bueno, mientras tanto, yo sé que tú no vivís, bueno, tú y yo no vimos esa época, pero no sé qué es lo que te habrán contado, así No, tus sí, familiares o... a ver, no es que de ese fútbol, pues lo que hay que saber si te gusta, pero bueno, yo creo que antes también era más fácil ganar una liga, sobre todo por lo que has dicho de la ley Bosman. O sea, al fin y al cabo eran, no sé si europeos si entraban en, así por decirlo, en las filosofías, sí que eran solo 3 extranjeros, entonces pues yo creo que sí que era más sencillo. Pero bueno, que no hay que quitarle mérito al Atlético, de 2 ligas seguidas, es como ha dicho José. O sea, es obligarte a ganarte a ti y rezar porque no gane el resto. Y como pinches tú, pues ya te metes en un lío. Entonces, pues bueno, la verdad fue una buena época. Yo creo que 2 ligas, pues está bastante bien. Luego, pues si hubo atracos y tal, pues como los puede haber ahora, pues ¿qué le vas a hacer? Pasó y ya está. Pero bueno, ya volverán épocas así en Atleti, estoy seguro. O sea, así es el fútbol. Una vez Hombre, estás arriba, pues otra vez te toca estar un poquito más abajo. Pero mira, a pesar de que todo ha cambiado y ganaron allí ligas, el Atleti sigue en primera y luchando. Entonces, pues también hay que quedarse con eso.
Lo que pasaba es que el nivel de exigencia que se puso en los 80 era elevado, ¿no? Todavía se tenía en cuenta quiénes éramos, cómo pesaba el Athletic no solo en la liga, sino en la historia del fútbol europeo y había un nivel, había unos baremos que durante mucho tiempo después se han ido olvidando, se han ido bajando arbitrariamente. O sea, no es que nadie dijese tenéis mal equipo y a partir de ahora vamos a luchar por la 10ª posición. Es que se entra en un conformismo, se buscan excusas en la ley Bosman, que bueno, evidentemente hace daño porque le da unos recursos a equipos que antes no lo tenían. Claro, equipos no es tan importante la ley Bosman, no se refleja tanta importancia en los equipos grandes. Claro, en un Madrid o Barça no se nota tanto. Que al fin y al cabo siempre han tenido ese dinero y cuando no lo han tenido han hecho las trampas suficientes para poder fichar super crack, sino en el equipo de media tabla, que por el mismo precio que tenía un jugador de la casa, pues se traía a un italiano, un uruguayo nacionalizado no sé qué, a uno de Kenia que resulta que estuvo 10 días en Italia y le dieron el pasaporte. La ley Bosman, cuando empezó, hubo muchísimos escándalos con el tema de los pasaportes. Ahí está el Atlético de Madrid como máximo exponente de la cantidad de historias que tuvo. Y bueno, fue un poco... Ahí hubo una mezcla de desidia a la hora de enjuiciar todos esos casos, ¿no? De pasaportes falsos, de parientes que estaban ya enterrados y que nadie conocía. O sea, es que era brutal. O sea, fue una época muy sucia en el fútbol español, porque se descubrieron casos de personas, de jugadores que habían venido diciendo que eran, pues imaginaros, ¿no? Un jugador argentino que viene al equipo que sea, de media tabla para abajo, y le buscan, pues que tiene que sus abuelos eran de Pontevedra y su madre murió en no sé dónde, ¿no? Por aquí cerca, en Zanahoria del Arroyo. Y luego resulta que al tío, a la mínima pregunta que le hacían, a la tercera pregunta no aguantaba, o sea, no aguantaba un asalto, porque era mentira todo, ¿no? Pero aún así no se profundizó en aquello y bueno, fue uno de nuestros males en aquel momento, ¿no? Porque evidentemente equipos pequeños que normalmente pues no competían de tú a tú con el Athletic, pues se convierten de pronto en rivales porque tienen 5 jugadores europeos de clase media que bueno, posibilitan una subida de nivel importante. O sea, fue un poco... Sí, dime. Y luego, José, hablando del tema de cómo el fútbol se ha abierto al mundo, o sea, cómo se ha, bueno, la ley Bosman, cómo permitió que ahora todos los equipos pudiesen fichar así a lo loco. No sé si tú recordarás hace 2 o 3 temporadas cuando hubo un acuerdo entre la liga y no sé si fue Arabia Saudí, que a unos cuantos equipos de segunda división le metieron unos cuantos jugadores de árabes. No sé si te acuerdas de aquella historia. Sí, al Lega le metieron uno, me acuerdo. Sí. Era creo que era para el Mundial o para algo de eso. Creo para que para el Mundial de 2018, como iba a Arabia Saudí, creo que era, pues para subir el nivel de la selección. Sí, para que se rodaran en Europa y tal, pues a los mejores. Sí. Y que tenían también que promocionar su propio mundial y todo eso, ¿no? Sí, creo que fue por eso. Y un lavado de imagen también, porque la política no hay que dejarla de lado. Este país tiene unos principios un poco extraños, ¿no? Sí, eso fue algo muy raro, lo de Arabia Saudí. O sea, una inyección económica de entrada. Metieron a uno en el Lega, a otro en el Villarreal, creo, otro en el Sporting, me suena que metieron también. O sea, fue extraño. Ya que el de Leganés no jugó ningún minuto. Creo que jugó 10 minutos así, ¿eh? Es más, o sea, a mí por las risas, pero digo, pues que juegue, ¿no? Se ha venido. Encima, Claro, es más, creo que era de los mejores encima de la selección de Arabia Saudí, ¿eh? O sea, no vino un suplente, no, vino de los mejores, pero es que no sé, solo entrenaba, yo creo. No me acuerdo muy bien. Y mira que fue hace poco. Ya, que vaya tela, ¿eh? De verdad es que hay historias que... Tampoco sabemos cuál es... José. Que nosotros vemos una parte del elefante y como se suele decir, ¿no? Tú ves una parte del elefante y crees que es el todo, pero el que hace la inversión, el que manda a los jugadores,
ve el elefante entero y vete tú a saber cuáles son luego la parte que no vemos, que es la auténtica, ¿no? Es decir, que luego puede haber detrás un intento de comprar clubes, de instalar un club, de fabricar clubes artificiales, ¿no? De estos que están moviendo continuamente, que meten un pastizal, los suben a primera división y hacer negocio, bueno, y también que tienen mucha pasta, porque no hay que olvidar que esta gente, lo que cuesta el presupuesto del Athletic en un año, lo ganan ellos en una semana. Ya. Tema petrolífero, es decir, que no, para mí en muchos aspectos la inmersión que hacen estos jeques en el fútbol a nivel mundial, ¿no? Pero sobre todo europeo, es un caprichito. Tienen un capricho y quieren, bueno, tienen mucho tiempo libre, tienen mucho dinero. Nivel del Valencia. Pero claro, el problema aunque es cuando... aunque sea chino. O la que lió el Altani en Málaga, ¿no? Sí. Es que al final lo del Málaga, lo que se buscaba era, esto se lo dije yo a un amigo hace mucho tiempo, porque estuve hablando yo con una persona que bueno, está metida allí en el gobierno andaluz, y me dijo que lo que había detrás de todas estas apariciones de Altani y demás en Málaga y toda esta gente que polulaba por allí, que no sabía muy bien de dónde iban y venían, estaba detrás de un puerto nuevo que iban a hacer en Marbella, de la Concepción, que siempre, ese era el elefante. Nosotros veíamos la patita que era el Málaga, pero el elefante era el puerto. Y es verdad que poco tiempo después empezaron a concederse obras en aquella zona, en fin, lo que hablamos siempre. Que nosotros vemos el fútbol como un escaparate de determinados temas deportivos, pero luego detrás hay un trasfondo económico, político y a veces geopolítico, tela. Ahora he leído que acaba el Madrid de hacer un acuerdo con Qatar, creo que es, ¿no? Sí, yo leí algo. Con un país de allí. Pues problemas, más movida que se quiere meter. Fíjate, le van a dar al Madrid no sé cuántos, 100 y pico millones de euros. Sí, lo he leído yo. 205 millones le van a dar. Por 10 años, ¿no? No, yo solo he leído, me ha salido en Twitter y he leído que le van a dar 205 millones y claro, toda la gente diciendo, para fichar a Mbappé y Haaland, tal. Claro, alternativas para hacer trampas, al fin y al cabo. Si eso son trampas. Luego el fair play financiero es para nosotros que tenemos que mostrar unos avales. Esa es otra. Sí, bueno, el fair play es otra cosa que... Bueno. Es que está muy marcado, es decir, hay un antes y un después. Es verdad que la ley Bosman posibilita esa entrada de jugadores extranjeros que en realidad dejan de serlo. Se considera la figura del jugador europeo como de un ciudadano de toda la comunidad europea, ¿no? Sí, eso os iba a preguntar, que si antes de la ley Bosman era tres extranjeros, pero contando que un italiano era extranjero, ¿no? No. A ver, antes de la ley Bosman, me refiero. Sí, antes de la ley Bosman se podía tener 3, claro, y un italiano, cualquier europeo, claro, todo lo que fuera del país, todo lo que no fuera español o nacionalizado, se consideraba extranjero. Sí, es decir, por eso es que ahora no. Ahora claro. un yo qué sé, Modric no se cuenta como extracomunitario, pero por ejemplo Vinicius sí, al ser brasileño. Claro. Lo que pasa es que Vinicius, cuando lleve 2 años más que tendrá doble nacionalidad y ya no contará. Sí. Que luego tú vienes a trabajar, te cuesta Dios y ayuda que te den la nacionalidad, pero si juegas al fútbol te la dan. Salió hace poco con Cubo, que como jugó en la cantera del Barça de pequeño, que solo tenía que estar un año así en España y ya le daban la doble nacionalidad. Creo que dice 3 palabras en español. ¿Quién? ¿El Vinicius o el Cubo? Cubo. 3 palabras en español solamente dice. 3 veces y dice 4 cositas, o sea, tremendo. Es decir, si tú imagínate que tú eres, pues no sé, sueco. Bueno, sueco no porque no está dentro de la comunidad, pero bueno, alguien que lo tiene muy difícil con el idioma castellano, ¿no? Y quiere nacionalizarse y tú tienes que hacer una prueba de que sabe hablar, que es lo que está haciendo aquí, de tus posibilidades, lo que quieres. O sea, tienes que saber determinados artículos de la Constitución. Yo no veo que a Cuba a toda esta gente le hayan preguntado nada de eso. Se lo han dado por el artículo 33. Hombre, creo que Cubo estuvo como 4 o 5 años en la Masía, entonces más español supongo que sí sabrá.
Sí, no, pero a ver, si no digo lo contrario, John, lo que No, pasa no, es no, que sí, yo digo lo que han dicho, o hay sea, yo una tampoco... facilidad y unas puertas muy bien Sí, engrasadas, no, sí, eso sí, mientras mira, un a trabajador Paulista, el del Valencia, las que se le pasa han dado putas, también. claro. Trabajador común las pasa putas. Sí, ahí estoy de acuerdo. Es que la ley Bosman sale porque en el año, a ver si me acuerdo, en el año En el 50, 95, 90. pero en el año 1957 se firma, 57-58, porque hablo de memoria, se firma el Tratado de Roma. El Tratado de Roma es un tratado muy importante porque es el que permite la libre circulación de los trabajadores europeos por toda Europa, por la Europa occidental, se puede decir, ¿no? En el 57 Sí. está lo que era la OTAN, ¿no? La parte de la OTAN, y estaba el Pacto de Varsovia, que eran los países del este, y el telón, ¿no? De acero, etcétera, que definió Churchill. Entonces, ese tratado lo que permite es que los países de Occidente puedan moverse los trabajadores libremente, de ahí que muchos españoles pudieran, como mis padres, pudieran emigrar fuera. Porque simplemente con tener una oferta de trabajo te podías mover. Antes de eso necesitabas 40.000 historias. Y entre países, incluso si tú ibas, por ejemplo, a Suiza y tenías que pasar por otros 2 países y no ibas en avión, tenías que ir haciendo visado en cada país. O sea, un follón de la hostia. Y basado en ese tratado de Roma, se concibe la idea de Bosman de presentar la demanda. Está sobre esa base. Es decir, ¿por qué se permite la libre circulación a un trabajador común y por qué el fútbol limita ese derecho otorgado en el año 57, por ejemplo? Esa era la base de la defensa del tema. Y por eso salió adelante precisamente porque era una incongruencia. Porque si se consideraba un futbolista como trabajador profesional del fútbol, del deporte, ¿por qué no podía irse de Portugal a España a trabajar cuando un portugués sí podía venir a trabajar a Madrid sin ningún problema? Esa es la base de la historia. Luego las trampas son otra historia, diferente. La parte B del disco, la parte oscura, es cuando se empiezan a traer jugadores a mansalva y se empiezan a falsificar parientes, documentos y lo que sea menester con tal de tal. Y claro, como las autoridades, pues imaginaros una autoridad importante, pues por poner una ciudad que la ha comentado yo antes, en Valencia, ¿no? Por ejemplo, pues viene un argentino a Valencia que no conoce a nadie, que viene de La Pampa, que ha jugado en el Rosario Central y que es muy bueno, y que al Valencia le viene bien, pues se habla con el encargado del tema donde corresponda en inmigración o lo que sea, y que le arregle los papelitos rápido, porque este tiene una abuela aquí y tú me lo vas a decir, me la vas a encontrar. Y era curioso ver la cantidad de extranjeros que venían, que tenían familiares aquí, eran el resultado de la tercera generación, ¿no? Somos la tercera generación de mis abuelos que vinieron eran del Ferrol y se fueron a Argentina, y allí nació, que luego no sabe nadie quién es, desapareció como la madre de Franco. Y bueno, eso es que era el pan nuestro de cada día. Y ya hablo del Valencia por poner un ejemplo, que me perdonen los del Valencia, pero es que lo del Ya. Atlético Madrid fue un escándalo, aquello de los pasaportes. El Atlético de Madrid, la Joder, época de Gil, joder, el caso de los negritos, famoso. sí, bueno, es que se traía, como decía Gil, 4 negritos, Eso te iba uno, a decir, Jesús Gil tuvo un caso de eso, que trajo 3 o sí, 4. sí, trajo Sí, a porque 4 sí. y había 3 trabajando en Almería y uno en el club. En Almería en los invernaderos. Dice, a mí sí, hicieron una entrevista a uno, sí, a mí me fichó el Atlético de Madrid, pero no jugué ni un minuto y me trajeron aquí. Dice, vamos, me he buscado la vida aquí. Sacaron una foto del chaval con mate. O sea, ¿qué es lo que hacían? Pues blanquear dinero a punta pala. Pero claro, eso no Me, intenta me, investigarlo. contra- me, con- me contrató un señor que salía en la televisión en un jacuzzi con Sí, sí, mujeres. sí, sí, sí. Es así, o sea, era tremendo. O sea, te reías porque la picaresca de este país ya la conocemos de sobra, pero es que además era Sí. como dártelo en la cara, te daban en el morro. Y decía, no me importa, como decía Gil, black is black, white is white. Me Sí. parecía la canción aquella, Black is black. Mm. Bueno, pues me traigo al Tren Valencia y no me sirve, lo he hecho, y traigo 4 más y 3 de gana. ¿Y dónde están los 3 de gana? Pues me ha costado 50 millones cada uno, pero ¿dónde está? Y se pone a investigar, que había en Almería, uno en Logroño cogiendo espárragos, otro se había ido a Francia,
porque tenía allí una prima segunda. O sea, era tan descarado, pero estaba tan entroncado con la política, porque no olvidemos que toda la historia aquella del Atlético de Madrid, con los Gil, Marbella, Estepona, etcétera, luego encima hubo otros beneficiados, como fue de La Morena. De La Morena tiene, por si no lo sabéis, de La Morena tiene unas propiedades muy grandes, bastante extensas en Estepona, y un pabellón de allí lleva su nombre. No lo sabía. Favores que se pagan, ya sabes. Acordaros lo bien que hablaba de La Morena del Atlético de Madrid. Siempre. Y hablando de La Morena, ¿se sigue celebrando el torneo de Brunete? ¿O ya hace tiempo que no? Yo, desde que dejó de invitarnos, no lo veo. ¿Para qué? Ya. Es que no sé, o sea, me parece tan injusto y me parece tan que tú, porque te lleves mal con una directiva, con un entrenador o con un presidente, dejes de invitar a ver, el torneo es tuyo y lo estropea como tú quieres, ¿no? Pero dejar de invitar a un club como el Atleti, en este caso, que ya lo hemos ganado, que tiene mucha presencia, que, bueno, no sé qué tienen que ver estos niños con su presidente, ¿no? Es decir, es mezclar arbitrariamente, pues bueno, es obvio también que de La Morena, enamorado del Atleti, no está precisamente, ¿no? A ver, yo lo que viví en los 90 con el tema de Jesús Gil y compañía había material suficiente para que el Atlético de Madrid hubiera desaparecido, que luego lo hubieran refundado de tercera y todo eso, pero en aquel tiempo es que aquello todo era un delito detrás de otro. Eran delitos auténticos, o sea. Y luego la cantidad de suicidios que hubo en Marbella, no sé si os acordáis, que se suicidaban cada vez que imputaban a uno. Se suicidaba a los 5 meses. No sabía eso. Yo lo que sé es que, bueno, hubo una famosa historia, antes incluso de ser presidente del Atlético de Madrid, fueron unos pisos, me parece, en Los Ángeles, San Rafael, que hubo una negligencia y que hubo un derramamiento y hubo muertos, ¿no? Sí, hubo muertos porque no se había hecho la construcción bien, porque el control de calidad ya sabe cómo funciona. Si tú eres corrupto siempre. Tienes un control de calidad de los materiales y le das un sobre a alguien para que mire para el otro lado y en vez de meter pues 500 metros cúbicos de hormigón, pues mete 100. ¿Qué pasa luego? Pues que tú piensas que el edificio se va a deteriorar a los 25 años, que tú ya no vas a estar o va a prescribir el tema, pero es que se cayó enseguida, etcétera. O sea, Jesús Gil estuvo en la cárcel por aquello. Sí, estuvo en la cárcel y le indultaron además. Se ve que aprendió la lección porque luego siguió, claro. Siguió por el mismo camino, ¿no? No, es que amplificó el tema, ¿no? Porque, bueno, lo de Marbella ahí para escribir 7 libros y relacionado todo con el Atlético de Madrid, bueno, exjugadores imputados, como Tomás, no sé si llegó a ir a la cárcel también, no sé si era algo del ayuntamiento de Marbella, o sea, es que Atlético de Madrid, Marbella, Jesús Gil, todo, Estepona, todo, de La Morena también por allí, estaba todo era una campaña fantástica. Unos se salvaron el culo y otros no, pero sí, vamos, por decirlo suavemente, si Al Capone hubiera vivido esa época, hubiera montado su chiringuito en Marbella, seguro. Sí, claro. A ver, es que era una época donde si tú mandabas en el gobierno, pues lo que hicieron los Gil en este caso es ampararse en el derecho que te da, el derecho entre comillas, ¿no? Ser el que manda, imponer casi una dictadura en el Ayuntamiento de Marbella y beneficiar directamente al Atlético de Madrid de aquello, porque el dinero que entraba y salía de un sitio era unos vasos, ¿cómo se dice? Unos vasos comunicantes. Claro, la publicidad del Atlético de Madrid, Marbella. Vamos a fichar no sé quién, se fichaba, se pagaba de un dinero de otro lado, bueno, es que la contabilidad de aquello tenía que ser el camarote de los hermanos Mar. Faltarían los huevos duros. Joder, no me extraña. Luego cuando llegó Rubí, el administrador, al club y vio lo que había y hostia, joder, o sea, es que era un pufo
considerable, porque era un pufo que venía ya de unos cuantos años atrás. Sí, sí, es que lo que pasó en España con el fútbol es que las deudas de los clubes, con la historia aquella del Mundial, unas se condonaron, otras se arreglaron a medio largo plazo, a otros les recalificaron terreno, como fue el caso del Valencia o del Atlético de Madrid. El Madrid también se le recalificaron terreno. Por eso digo que si está en el gobierno y está metido en el gobierno, al final hay alguien del Madrid, del Barcelona o del Ceuta Atlético que está metido en un gobierno y beneficia a su equipo porque es un forofo. Y ya está. Este es un país democrático, ¿no? Puede ser del equipo que quiera, luego ya beneficiarlo, otra historia. Pero era literal, es decir, el Madrid tenía un pufo de no sé cuánto, pues hay que recalificar y se recalifica, no pasa nada. Así, de un decretazo. El Barcelona Núñez hacía obras, cada vez que tenía un pufo hacía una obra. Una obra, yo no sé qué se manejaba allí de dinero o de tal, que ahondaba, las obras del Camp Nou eran para abajo, no sé si os acordáis. Que no pedía que se hacía era meter para abajo. Al final era... Si el Camp Nou está así hundido, algo así. Sí, claro, es que ya tú sales del campo, o sea, el futbolista levanta al centro del campo que tiene una tapa de alcantarilla y coge el metro para irse a su casa directamente. Sí. O sea, esa fue una época se le llamó la época del pelotazo, ¿no? Entre los 80 y los 90, a caballo de las 2 décadas, era la época del pelotazo, pues se daban unos pelotazos de la hostia de todos los partidos. Y los clubes, pues unos más que otros, pero desde luego nosotros nunca estamos en esas movidas porque como no caemos simpáticos ni estamos centralizados ni nada, pues nunca hemos pillado, afortunadamente, porque luego... Pero vamos, a las pruebas me remito. Un equipo que debería haber desaparecido por deudas y demás, pues unos años después, pues ahí lo tenéis, el Atlético de Madrid optando a todo. Campeón de Liga, finalista de la Europa League, de la Supercopa de Europa, semifinal de Champions. Final de Champions. Eso. ¿Y qué? ¿De dónde viene eso? Pues fíjate, Simeone es un heredero de aquello porque estaba con Gil, ¿no? Sí, claro, juega en los 90. Ahí está. Y todo, al final va todo para el mismo sitio. Da igual. Es que en este país hay muchas cosas que dices, bueno, da igual. Y el fútbol es el circo, el pan y circo. El pan y circo romano, pues es el fútbol. Y ahora el Madrid de acuerdo con un país que todo el mundo está condenando porque sus derechos pues, civiles casi no existen, la mujer está denigrada, hay pena de muerte, pero no importa, si te dan 200 millones es un país magnífico. Esa es la doble moral que tenemos. Bueno, que antes de pasar los años 90, ¿vosotros pensáis, ahora que estamos hablando un poco de cómo fueron los 80 y los 90 con el tema de los bufos, las ayudas que han tenido equipos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, con la situación de la pandemia, tal como está el fútbol hoy en día, ¿creéis que va a explotar la burbuja en el fútbol? Si no ha explotado ya. ¿O pensáis que no van a cambiar las cosas apenas? Hombre, yo creo que ha explotado ya, ¿no? O sea, los precios que hay ahora en el fútbol. Claro. O sea, hombre, la prueba que ha explotado la burbuja es cuánto le ha costado al Atlético de Madrid Luis Suárez. Ya. Esa es la prueba máxima, ¿no? O renovaciones a la baja y tal. Lo que pasa es que, evidentemente, hoy la palabra del día es evidentemente, por lo visto. Lo que resulta a primera vista es que los de arriba siempre van a estar. A ver, el Barcelona ahora mismo tiene una deuda descomunal que si fuera... Yo siempre pongo la misma comparación. Si fuera una empresa, es una empresa, pero si fuera una empresa que hace frigoríficos, el Barcelona, sí. ¿Cuánto tiempo llevaría intervenida, cerrada, con el tema de los acreedores, concurso de acreedores? La vida. José, con cualquier otro equipo de fútbol también, o sea, yo hubiese hasta desaparecido. ¿Por cuánto se fueron el Burgos a tercera división o el Salamanca? El Elche descendió hace 6 años, el Reus también le descendieron. Y se hablaba de 6-8 millones de euros.
Sí, sí. 8, 10 millones de euros, estamos hablando. A lo mejor aquí, para eso el Elche es mucho, pero es que 1.000 millones, 1.000 millones, por mucho que sea el Barça. es que es una burrada, es O decir, sea, no sé. y los lees en prensa diciendo, tenemos que fichar, ¿perdona? No, sí. ¿A O sea, pero le debe el finiquito a Setién? O sea, yo que puedes tener esa deuda, pero si tienes fondos o lo que sea para poder pagarlo, que ahí, pues al final no pasa nada, porque tú tienes pues algo ahí para poder pagarlo, pero es que el Barça no tiene ni para eso. Es que No, porque no además entiendo, no lo entiendo. la base de un equipo de estos, aparte de que tengan terreno, ¿no? Donde entrenan, ciudades deportivas y demás, es el valor que tiene un club es el de su plantilla. Es decir, al final el Barcelona tiene una plantilla X que representa de cara a las televisiones y a los acuerdos comerciales, publicitarios, etcétera, tiene un valor 10, ¿no? Pero si esa plantilla deja de ganar, hace el ridículo, tiene conflictos de contratos, jugadores que se enfrentan, uno que se quiere ir, otro que se va, otro que no está, otro que está acabando ya su época dorada, automáticamente ese producto baja de valor. Entonces, ¿qué valor vas a presentar? Es decir, es que no tiene respaldo, porque al final el respaldo de un club de ese tamaño, de esos transatlánticos que hablamos, son la capacidad que tengan de ganar o generar títulos y de generar expectativas de gente que se conecte a televisión y pague para verlo. Pero yo creo que hay más gente del Madrid pinchando al Barcelona para ver cuánto les meten que los propios del Barcelona para ver su equipo. Es que estamos... Seguramente. Es que tú repasas la trayectoria del Barcelona y el Barcelona de los últimos años es Messi, pero hay una cantidad de fichajes absurdos con un sobrecoste brutal y que luego no dan rendimiento alguno. Que bueno. Pero José, te digo una cosa. Es Messi, sí, pero también era Iniesta, era Xavi, era Puyol. De la O sea, jugada, yo creo que el Barcelona tiene el problema de que mientras no lo encuentren en la Masía, bueno, no les salga una generación como aquella, hay que mirar es que al mercado. como esa no va a salir, yo creo que ninguna. O sea, es que es muy difícil. Muy difícil que se Es muy junten todos en la misma. Claro. Es que es Iniesta, Xavi, Piqué, Messi, Busquets, Puyol, Víctor Valdés. Luego Dani Alves lo trae súper barato. Es que es muy difícil. Y que exploten todos y que sí, tengan sí. Claro, esa es otra, que exploten a la vez. Claro, es que lo que ocurrió es que encontraron de alguna forma el patrón de juego ideal, el entrenador ideal para llevarlo a cabo y que encima pues tiene media docena de jugadores que funcionan a la vez durante 3-4 años, que son imparables prácticamente. Eso es muy complicado, es muy difícil. Muy difícil porque lo normal es que exploten dos, otro renquea, se engancha después, es lo que suele, lo que es la vida, que unos van a 20 por hora y otros van a 8, pero es que en ese caso iban todos a 35 por hora, ¿no? Todo entraba y todo valía, y ojo, y cuando había algún problemilla también estaba de negro o amarillo, ahora se ponen de amarillo para terminar de enmendar la cosa. Pero nosotros más de una vez calentábamos la oreja a ese Super Barcelona, y cuando la cosa iba un poco rara aparecía el trencilla para arreglarlo. O sea, Bueno, en fin, que bueno, si os parece, pues ya vamos a pasar un poco a comentar la década de los 90. Sí. No la voy a hablar entera, o sea, haré una pausa en la mitad para no ser muy, muy pesado el episodio. Pero bueno, fíjate, Mikel, pues lo dicho. Dime, José, dime. Que para que veas que no se puede desligar la época probablemente oscura junto con el Bienio Negro. Los 90 fueron una época, no diré que negra, pero gris. Pero no se puede desligar esa realidad del Athletic con esta otra que hemos estado comentando. Es decir, que el resto de equipos estén inflados económicamente, mientras que tú tienes que permanecer ahí por no ser una sociedad anónima, algo que afortunadamente se mantiene, porque si no probablemente habría aparecido el Peterman de turno y no habría arruinado. Y claro, es que es una incidencia directa, ¿no? Tiene incidencia directa todo esto de la ley Bosman, todo esto de todos estos chanchullos, esta cantidad de dinero que se movía en el fútbol, porque si el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, etcétera, o Valencia, que también engordó mucho en aquellos años,
se le caían 3 jugadores, no tenía ningún problema. Si iban al mercado de invierno, se traían 4. Claro. Entonces, claro, va una cosa muchas veces a otra, ¿no? Dale, Mikel. Venga, vamos allá. Bueno, pues una vez que hemos entendido pues, cómo fueron los años 80, podremos ir comprendiendo pues, cómo se desarrollaron los años 90 para el Athletic. Para empezar, en la temporada 89-90, el equipo titular de los bilbaínos estaba formado por Biurrun, Lacabez, Alcorta, Andrinoa, Pachi Salinas, Chirri, Ander Garitano, Luis Fernando, Escurza, Loren y Mendiguren. El entrenador seguía siendo Howard Kendall en lo que sería su tercera temporada en el banquillo del Athletic. Pero tras jugarse 11 jornadas en el Campeonato Nacional de Liga, ocupando la 11ª posición con 11 puntos, el británico acabó siendo destituido por Chechu Rojo. Este ocuparía el banquillo bilbaíno hasta el final de temporada, en la que el Athletic terminó en la 12ª posición con 37 puntos. En cuanto a la participación en la Copa del Rey, el Athletic acabó siendo eliminado en los octavos de final ante el FC Barcelona. En la temporada 90-91 volvía el técnico que hizo vivir a los bilbaínos los exitosos años 80, Javier Clemente. Esa temporada el equipo estaba formado por Iru, Lacabez, Alcorta, Pachi Salinas, Andrinúa, Villabona, Ander Garitano, Rípodas, Valverde, Loren y Luque. Sin embargo, el Ruido de Baracaldo no pudo revivir los éxitos de la década pasada y después de 26 jornadas, con el Athletic en la 17ª posición con 26 puntos en puestos de promoción de permanencia, sería destituido por Iñaki Sáez, al igual que sucedió en la última temporada de Clemente en el banquillo bilbaíno. Con Iñaki Sáez en el cargo, el equipo acabó en la Liga en la 12ª posición con 36 puntos. Respecto a la Copa del Rey, los bilbaínos fueron eliminados en la 5ª ronda ante el Cádiz. En la siguiente campaña, la 91-92, el equipo volvió a depositar la confianza en Iñaki Sáez. En esa temporada, el equipo estaba formado por Quique, Andrinúa, Larrazábal, Pachi Salinas, Asier, Escurza, Ander Garitano, Urrutia, Villabona, Siganda y Valverde. Pero, al igual que la temporada anterior, después de jugarse 23 jornadas con los bilbaínos en la 14ª posición con 19 puntos, Iñaki Sáez acabó siendo destituido por Aranguren, el cual, dentro de una larga trayectoria en los banquillos, solo ocuparía una vez el del Athletic en la recta final de esta temporada. Con Aranguren en el puesto, los bilbaínos finalizaron la temporada en la 14ª posición con 33 puntos. Y en cuanto a la Copa del Rey, el Athletic duró hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados ante el Atlético de Madrid, que ganarían el título por segundo año consecutivo, tras ganar en la edición de esa temporada al Real Madrid y el anterior al Real Mallorca. En la temporada 92-93 llegó al banquillo el alemán Jupp Heynckes, con un Athletic formado por Valencia, Lacabez, Larrazábal, Andrinúa, Alcorta, Julen Guerrero, Ander Garitano, Urrutia, Siganda, Valverde y Mendiguren. En cuanto a la liga, los bilbaínos mejoraron la clasificación de las dos anteriores campañas, ya que ocuparon la 8ª posición con 40 puntos. Sin embargo, como ya empezaba, por desgracia, a ser habitual, el Athletic no superó la tercera ronda de la Copa del Rey al quedar eliminado ante el Genes. En la temporada 93-94, con Jupp Heynckes en el banquillo por segundo año consecutivo, el equipo estaba formado por Valencia, Larrazábal, Larrainzar, Andrinúa, Tabuenca, Julen Guerrero, Escurza, Urrutia, Andre Garitano, Siganda y Valverde. El registro en Liga dio una mejoría, logrando, por el momento, la mejor clasificación de los bilbaínos en lo que llevábamos de década, con una 4ª posición con 43 puntos, dando la clasificación a la Copa de la UEFA, algo que no se producía desde la temporada
88-89. La parte negativa seguía siendo la Copa del Rey al caer en la cuarta ronda ante el Real Zaragoza, el cual ganaría el título y que al año siguiente le permitiría participar y hacerse con el título de la Recopa Europa. Un dato, el Athletic llevaba en ese momento 10 años sin ganar la Copa del Rey y desde la temporada 86-87 sin jugar una semifinal. La temporada 94-95, el Athletic comenzó con Javier Ureta en el banquillo, con un equipo formado por Valencia, Larraizar, Larrazábal, Caranca, Andrinúa, Ander Garitano, Urrutia, Julen Guerrero, Alquisa, Siganda y Jonandoni Goicoechea. Pero respecto a la temporada, tras 26 jornadas disputadas, con el equipo en la 11ª posición con 27 puntos, y Loreta acabó siendo destituido por Amorortu. Con Amorortu en el banquillo, finalmente los bilbaínos acabaron en la 8ª posición con 42 puntos. Respecto a la Copa de la UEFA, el Athletic cayó ante el Parma en los octavos de final, que acabaría siendo campeón del torneo. Y nuevamente, en la Copa del Rey, solo llegarían hasta los cuartos de final, cayendo ante el Deportivo de La Coruña, los cuales ganarían el título ante el Valencia. Y bueno, para no decirlo muy de corrido, pues ya voy a hacer la primera pausa de esta década. Si queréis comentar algo sobre aquellos primeros años 90. No, a ver, tendré que, porque John está un poco fuera de juego hoy. Yo lo tengo difícil hoy. Con la edad que tiene. Ya, yo no tengo jodido. Tú lo que puedas, José. A ver, es una época tibia. Ni chicha, como se decía que el torero, ni chicha ni limón. Hay mucho conformismo. Yo veo un club que se conformaba con pequeños logros, pequeñas batallas, que no iba a ninguna guerra. Perdón, la ausencia de semifinales y finales de Copa era un escándalo para mí, ¿no? Desde mi punto de vista personal, yo esperaba que el Athletic hiciera otras cosas. Y repito, eran equipos que luego tú resume un poco la alineación y entresacas los mejores y eran internacionales todos. Y has hablado de mundialistas. Es decir, ahí hay jugadores que fueron a mundiales. Pero luego, no sé si esa falta de competitividad, lo que te decía yo con el Rubio, ¿no? De nivel de exigencia, de subir el baremo o bajarlo según... Pues eso es lo que hizo el resto, ¿no? Y ya empezó la cantinela aquella de que con quedarnos en primera ya se empezaba a hablar de que éramos un club centenario y que como éramos centenarios siempre habíamos estado en primera. Eso se empezó a escuchar ahí, a finales de los 80, a principios de los 90. Y a mí eso siempre me ha llevado a los demonios, porque creo que se podía haber hecho mucho más. Coño, que el Zaragoza ese año gane la Copa del Rey y la Recopa, es que tiene bemoles. Y luego lo que hemos visto, ¿no? Que el Español ha ganado Copas del Rey. Es que te ponías de una mala hostia. Y claro, la historia era quedar séptimo, octavo, noveno, décimo, duodécimo. Perfecto, porque además esa temporada se le había ganado al Madrid, por ejemplo, y se había ganado al Barcelona, y ya parecía que había hecho algo. Claro, eso te iba a decirte. Es que esos años, o sea, yo creo que valía más el ganarles al Real Madrid y al Barcelona que, joder, pues por ejemplo, yo que sé, que la Copa, lo he dicho, que te eliminaba el Cádiz, te eliminaba el Jerez, o sea, a ver, podía ser normal que te eliminase el Atlético de Madrid, vale. Yo que sé, el Deportivo de La Coruña de aquella época. Pero no, es que no llegábamos ni siquiera a rondas donde te podías cruzar con ellos, es decir, te cascaba y además cuando pasabas alguna ronda con un segunda B o un tercera división que alguno entraba, luego el primero que llegara de primera división te echaba a la calle. O sea, era una, no sé, era un conformismo y una falta, es que es tremendo, o sea, el carácter que tiene este Atleti de hoy en día a la hora de competir, le metería 8 al mejor Atleti de aquella época. Solo por esa fuerza, ¿no? Por esa capacidad de discutirle el resultado al rival, ¿no? El juego. Es que era un equipo, no contaba para nadie. O sea, yo
a mí lo que me llevaba realmente casi a la ira, ¿no? Era hablar con gente de otros equipos que antes te miraban como, cuidado con estos, ¿no? Que ir a San Mamés era cuidado, y ahora era, bueno, pues casi contaban con sacar el empate y que era poco. Era una de esas épocas que hemos tenido algunas, ¿no? Además, últimamente estábamos repitiendo, por eso yo con el tema de Garitano, por ejemplo. Eso te iba a decir, José, que últimamente parecía eso, que decías, a San Mamés, podemos ganar fácil. Claro, es no... que, pues eso era la época aquella, ¿no? Era un equipo, pues no lo sé, éramos el Levante de aquella época. El Levante. Te hacía 3 partidos muy buenos, salía todo color en el marca y a la siguiente semana te eliminaba de Copa una segunda vez. José, y no se puede ver eso al subidón de los 80, de, pues hemos ganado. Y claro, luego... No, porque fíjate, ahí lo que pasa es que empieza, mira, el fútbol tú lo sabes, eso sí lo sabes, y si estás jugando ahora lo estás viviendo de primera mano. El fútbol evoluciona y cambia constantemente. En los 80 se jugaba una cosa, en los 70 una muy diferente, y ahí hay un cambio de jugador, de perfil de jugadores, de sistemas de juego, con otra intensidad y otra manera de jugar, ¿no? Otra manera de entender el fútbol, aparte de todos los problemas que acarrea engordar tantísimo a los equipos de arriba, ¿no? Entre ley Bosman y dinero bajo cuerda, en fin, todo esto que hemos detallado antes. Hay un perfil de jugador muy diferente al de los 80, no tiene nada que ver. Y hay un perfil de club que coincide con ese tipo de jugador. Se ablanda. Es un fútbol más ablandado. Tampoco se permite tanto contacto. Empieza ya a pitar de otra manera. Eso es muy importante, ¿eh? Porque cuando tú eres un equipo intenso y te cambian las normas, pues fijaros cómo se echa la mano a la cabeza el Getafe de hoy en día cuando empiezan a expulsar a jugadores. No se lo creen. Como diciendo que me lo habéis permitido de aquí para atrás, ¿no? Ha llegado el VAR, ha llegado el VAR y le ha dicho, oye, es que no era de amarillo, que era para mandarte a tu casa 2 meses. El Getafe en los 80 se ponía las botas en cada partido. El Getafe en los 80, pues era violencia. Hubiese ganado ligas y todo, ¿eh? Con tanto... No sé si ligas, pero en Europa había estado todos los años, seguro. Seguro, porque la permisividad arbitral en aquellos tiempos era tela. O sea, y encima nosotros teníamos la fama y el Barcelona daba más que nosotros. Que el Barcelona tenía 4 jugadores, que Schuster, sí, era muy fino jugando, pero lo era más pegando. O sea, pegaba como si le debieras dinero, te pegaba, vamos. Y Migueli, y un delantero que se llamaba Klos, es que era un navajero, era un bandido. Ese tío, además reconocido por él, le han hecho entrevistas y dice, yo es que en el campo yo salía a pelearme con los rivales, a pegarme. Eran jugadores que no tenían calidad para más, pero esa intensidad y ese desequilibrar al contrario le daba un plus dentro de su propio equipo, ¿no? Lo sacaban para eso. Claro. Entonces, a lo que voy es que hay unos cambios y yo encuentro a un Athletic muy tímido, muy tibio, y quizás los timoneles del mismo estilo, ¿no? Gente que, pues es verdad que tuvimos a Heynckes en aquellos años o Luis Fernández, que sí que consiguió un éxito importante, pero luego las resoluciones de los éxitos tampoco había, es muy importante el vocabulario, lo que dejas dicho y escrito, y se queda recogido para hemeroteca para siempre, ¿no? A mí una cosa... Los mensajes que lanzaban los dos. Claro, es que el mensaje que damos después de clasificarnos en segundo lugar con Luis Fernández, por ejemplo, que fue en la 98, creo. Sí. Vamos a ver, el mensaje cuando consigue el segundo puesto, que está de subidón, que te mete en Champions, en esta Champions estrenada, ¿no? De grupos y demás, que era la primera vez que entrábamos, el mensaje es: ahora nos vamos a disfrutar, vámonos de viaje por Europa a disfrutar, como si fueran los Greenwald, ¿no? La película aquella de humor de la familia norteamericana que se va de viaje por Europa. Ahí empiezas a perder cualquier tipo de posibilidad, ¿no? de hacer algo. Luego te toca un grupo con una lluvia a la que le damos los 2 partidos. Le dimos un buen meneo y que en Turín nos robaron por la cara, porque en Turín nos empatan con una falta tremenda, ¿no? No me acuerdo el jugador, pero le hacen una falta tremenda a Imanol Echeverría, que acaba en gol, y es 1-1. Y aquí igual, se le dio un meneo a la Juve importante. Y el otro eran el Rosenborg y el Galatasaray. Vamos, si a ti te meten en un bombo
en una Champions y te dicen que te van a socar esos 3, firmas con sangre. Ahora mismo, si el Atleti volviese a la Champions, vamos, yo firmaba ese grupo, ¿eh? Claro. Vamos. Claro. Y bueno, era eso, ese era el mensaje. Se clasifica para Europa y hablaban de disfrute, de ir de compras. Uy, no A ha visitar Praga. ciudades. Sí, no, dice, no ha tocado un equipo de Praga. A comprar cristal de Bohemia. Muñeca de porcelana. Y ya está. Esa era la mentalidad de los 90. No, nadie decía vamos a por esta competición en ninguna. Ni en Copa, ni en Liga. Entonces, si el mensaje no está claro, si el objetivo y las metas no están claras, y los que dirigen el navío no tienen carta de navegación, pues suma y sigue. O sea, es que encima, José, en esa época el Atleti era el rey de copas, porque el Barça no nos superó hace tanto. El Barcelona en el 98 creo que ya hace la 24 o la 25. Estamos hablando me suena que no fue hace tanto, yo creo. Porque no, a mí me suena haber vivido de, mira, el Barça acaba de superar al Atleti en Copa. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Me suena así. A nosotros nos llamaban el rey de Copa hasta que el Barcelona... Claro, hasta que nos superó el Barça, básicamente. Sí. A ver, espérate, a ver. Lo voy a mirar, ¿eh? Yo creo que fue la 98. Puede ser, o sea, puede ser, ¿eh? No... Es que me suena... Pues da igual, es igual. A ver, en el palmarés nos cuentan todavía 23, nosotros decimos que son 24. Sí, esa es otra, ¿eh? Sí, ellos nos cuentan como 23 porque no está reconocida la Duarte, ¿era, no? ¿O cómo era? No, yo creo que es una copa que no se presentó un equipo o algo así. No me acuerdo. Algo así. No, a ver, os cuento. En 1902 hubo una competición que no se ha reconocido oficialmente, que fue la Copa de Coronación de Alfonso XIII. Y esa copa la ganó el Athletic. Esa era. Es verdad que edición posteriormente que no se presentó el Athletic, porque no sé qué movida hubo con el rival. Pero vamos, nosotros tenemos 24 copas y oficialmente nos reconocen 23. Es decir, desde el punto joder, tengo curiosidad. No, di, José, que voy a buscar una cosa. Te digo porque era lo de, le comentaba John. El Barcelona, como a nosotros solo se nos reconoce oficialmente 23, no 24, el Barcelona en el 98 ya nos iguala. Nos iguala. O sea, en el 98 ya... Y luego estuvieron varios años sin ganar una, ¿no? O sea, yo creo que desde ese año hasta la que nos ganaron a nosotros no ganaron ninguna. Claro. ¿No? Hasta el 2009. Desde el 98 hasta el 2000. Es decir, 11 años. Claro, 2 reyes de copas. Y solo una semifinal, parece, que fue la que no se presentaron contra el Atlético de Madrid. Sí, esa es otra. Esa es otra. No te presentes tú a una semifinal de Copa y verás la que te cae. Todavía estoy esperando al Barcelona. Chicos, darme unos minutitos, ¿vale? Que ahora vengo. Vale. Que te decía, bueno, sigo hablando con John y ya está. Te decía, mira, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 22, 23, 24. En el 98, el Barcelona hace su Copa número 24. Como a nosotros nos reconocen 23, pues se supone que ese año ya nos superan. Sí, bueno, realmente te supera en 2009, cuando nos la ganan a nosotros. Claro, y luego en el 2009 la vuelven a ganar, en el 2012 la vuelven a ganar, en el 2015 la vuelven a ganar. 16, 17 y 10. Esas 3 seguidas de 2009, 2012 y 2015 a nosotros. O sea que... Son las 3. Y, bueno, tuvieron un par de finales ahí que perdieron contra el Madrid también. 2011 y 2014, creo. Y me suena, sí. La del 2011, pues sí que fue el Madrid, sí. Sí, 2011 fue el Madrid. Sí, le cometió un golazo Cristiano ahí de cabeza, que vamos, se pegó un salto el tío, que madre mía. Y luego la de 2014, la de Bale, la de que humilló a Bartra. Está buscando, ¿no? No, es que me acuerdo, al final sí me acuerdo. Así las recientes, tampoco he vivido tantas. Entonces pues las tengo frescas. Sí, 1-0, sí, en la prórroga, el gol es la prórroga. Sí. Fíjate, las semifinales del Barcelona le tocó la Almería. ¿El Almería? Sí. El Almería llegó ese año a semifinales. Bueno, al menos en esa época el Atleti
sí luchaba un poquito más en Copa y así, que llegaba a varias finales. Sí, Claro, sí. en la del 2011, esa nos dio alguien, un equipo flojo, ¿no? Nos echó fuera. Creo que fue la anterior que nos echó el Rayo. En 2011 no me acuerdo. ¿Quién nos echó? El Barça, creo que el Barça. Me suena. No. No, el Barcelona no fue en el 2011. Yo creo que no. Creo que no. Creo que fue ahí. ¿Cuándo fue lo del Formentera? Eso en 2018. La de Cuco. Eso fue con Cuco. Sí. Pues, es que no me acuerdo ahora quién nos echó en el 11, fíjate. Voy a mirarlo. Yo recuerdo que nos tocó en este año, sí me acuerdo, del Alcorcón. Sí, que le eliminamos. Eliminamos al Alcorcón y A ver. después ya no me acuerdo. A ver. Sí puede ser que fuera el Barcelona, sí. Es que me acuerdo que no era un resultado muy abierto, así. No fue por el valor doble de los goles, puede Mira, ser. sí, en Copa de la que ganó el Madrid, mira, en el Camp Nou quedamos 0-0 Y 1-1 en San Mamés. y 1-1 en San Mamés, que Sí. marcó a Vidal en el 74 y luego Llorente en el 84. O sea, estuvimos a un gol de Sí, fíjate pasar. que luego le toca al Barcelona el Betis y luego la Almería. Joder. Bueno, Que da coraje, coraje. joder, fue de más a menos. Aunque Sí. luego con el Madrid perdió la final, pero. Joder. Es verdad que el Betis de esos años Estaba en también tenía. segunda. Estaba en Sí, segunda el Betis en esa época, yo sí, creo. sí, yo creo que subió después, sí. Pero fíjate, es que sí, en cuartos de final le mete el Barcelona 5-0 al Betis y luego el Betis le gana 3-1. Sí, mira, y en la 2009-2010 nos echa el Rayo en la primera ronda. Perdimos Joder, 2-0 en Vallecas y 2-2 en San Mamés. es que vaya tela. Es que hemos dejado cada ocasión, yo no sé, muy bien. Pero es que lo de los 90 era directamente para borrarse. Sí, bueno, y que en esta época había equipo, pero es que el Madrid y el Barça tenían unos equipos que eran muy buenos, porque el Atleti en los 90, Pero por lo que decís, había equipos muy buenos, o sea, todos internacionales. Es que Julen, Alcorta, Ciganda, Echeverría, no sé. no, fíjate, en la 89-90, pues, tú a ti no te sonarán algunos, pero teníamos Alcorta, Andrinúa, dos mundialistas. Perdona, Pachi Salinas, fue internacional, quiero recordar. Escurza llegó también a ser internacional. Gallego, centrocampista que venía del equipo campeón de Liga, fue campeón de Europa en la sub-21 contra Italia en Valladolid. Teníamos a Ander Garitano. Tenías el centro del campo, si era más flojo a nivel internacional, porque estaba Luis Fernando, Rípodas, Urrutia, pero estaba Urtubi, internacional, que también venía ya de vuelta, ¿no? Estaba ya saliendo. Y teníamos a Argote, que también había sido internacional, y un jugador muy prometedor que era Richie Mendiguren, que luego por tema de lesiones pues tuvo una carrera inferior a lo que se merecía como futbolista. Pero es que no había un equipo en los 90 que no dijeras tienes 3-4 jugadores importantes dentro de la liga y dentro de la selección. O sea, era una cosa extraña, ¿no? Como todo, a veces estás arriba y pues a lo mejor en esa época con mejor equipo que en Sí, otros años, pues tienes yo malos años, no sé. lo que veía era la incapacidad de competir. No se competía. No, o sea, no había ese gen competitivo, que se ha puesto de moda esa frase también ahora, gen competitivo. Eso no lo teníamos. Podías llegar a una ronda de copa y nunca era favorito. No era favorito ni con equipos más flojos. Y en Que no esa época el formato de Copa era el de ida y de vuelta o era partido único. Porque como han cambiado el formato 80 millones de veces, ahí había ida y vuelta. Fíjate que que ahí el grande sale beneficiado a priori, porque con un partido en casa. sí, pero no. La Copa partido único creo que es de 2010 o por ahí, ¿no? O 2011. No, el partido único lo pusieron el año pasado.
Pero no, yo creo recordar que hicieron una vez un ensayo, luego lo quitaron, es que no me acuerdo. No tengo ni idea. Yo mezclo ya las cosas porque es demasiada información. Demasiada información. Yo por décadas solo he vivido una y muy poco de la anterior. Ya dije que de los primeros recuerdos que tengo es el Atleti 3 Sevilla 0, o sea que... Joder, ya había llovido. No. Sí, pero es una época que no se entiende muy bien, salvo que la mire desde la perspectiva de estar instalado en la comodidad. Y es más, ese conformismo que has dicho se paga en el bienio negro, porque en los años anteriores, como había buen equipo, pues no se sufría tanto. Claro. Pero cuando te llega un equipo más flojo o Claro. No sé, una plantilla más flojita, pues claro, pues estás ahí metido. Tú fíjate que la época del centenario, ¿no? Digamos, hay una generación ahí de jugadores del 96 al 2001 que es tremenda. O sea, son equipos para haber ganado un par de copas, mínimo. Joder, Es si que, un subcampeonato, ¿por qué no ibas a poder ganar una copa? pues es que teníamos más a sencillo. tenía a Joseba Echeverría, a Urzaiz, a Alquiza, al Cuco, a Julen, a Aitor Larrazaba, que era muy bueno. Había jugadores, Pachi Ferreira, Alcorta, llegó Roberto Ríos. Y también estaría por ahí, ¿no? O estaría a punto de llegar. Era de esa época. Este ahí era juvenil y en el 2000 creo que es campeón del mundo, ¿no? Fue en el 2000, ¿no? Sí, con Casillas y todo eso. Sí, pues empezó a entrar cuando ya gana, creo que es Heynckes, ¿no? El que lo mete. Pues sí, sí me suena, sí, cuando llega Heynckes en el 2001, creo, 2001-2002, es cuando mete a Yeste, que se ficha también se trae a Gurpegui, ¿no? Gurpegui era canterano. Se sube a Gurpegui, pero no sé si Ocio estaba ya o se le ficha, no me acuerdo. Pero ahí el boom de Zipizape llega con este hombre, con Heynckes, que sube a Del Horno y a Yeste. Vaya dos. Bueno. Vaya dos. ¿Qué pasa con el boom de Zipizape? Nada, que estaba comentándole cuando llega Yeste al equipo, y es con Heynckes en el 2001, porque sí. Yeste no entra en la rotación del primer equipo hasta que no es campeón del mundo, y el campeón del mundo es 2000. Yeste es campeón del mundo en el año 2000, y justo después es cuando sube al primer equipo junto con Del Horno, y en la época ya del 2001, que se ficha. Estaba fichado ya Orbaiz, me parece, no sé si estaba cedido o algo de eso, pero cuando Orbaiz gana también el campeonato del mundo, que está en ese equipo ya, aunque era de Osasuna, ya era nuestro, me parece, o algo así. No sé si estaba cedido o estaba ya negociado o algo de eso. Es que estaba comentándole a John los jugadores que teníamos en la época del centenario, ¿no? Cuando cumplimos los 100. Ahí había jugadores con una clase como Javi González, Alquiza, Larrazábal, el Cuco, Echeverría, Urzaiz, Julen, que ese equipo no peleara una sola Copa del Rey. No sé. Ya está claro. Bueno, si os parece, pues voy a terminar ya hacer ya la recta final de la década. Bueno, en la temporada 95-96 el equipo volvía a contratar a un técnico extranjero, en esta ocasión el serbio Stepanovic, con un Athletic formado por Valencia, Larraizar, Larrazábal, Óscar Vales, Caranca, Carlos García, Julen Guerrero, André Garitano, Urrutia, John Andoni Goicoechea y Echeverría. Sin embargo, después de 31 jornadas, estando el equipo en la 15ª posición con 34 puntos, por segundo año consecutivo se destituía al entrenador y por segundo año se halla con el banquillo hasta el final de temporada a Morortu, dejando al equipo en la misma posición con la que cogió al equipo con 48 puntos. En cuanto a la Copa del Rey, el equipo seguía en su línea negativa, cayendo en los octavos de final ante el Real Zaragoza. En la siguiente temporada, la 96-97, el club volvía a apostar por la fórmula extranjera
y en esta ocasión el técnico que dirigiría a los bilbaínos sería el francés Luis Fernández. Esa temporada el Athletic lo formaba Valencia, Larraizar, Larrazábal, Caranca, Julen Guerrero, Alquiza, Urrutia, José Mari, Siganda, Urzaiz y Echeverría. Respecto a la liga, los bilbaínos mejoraron respecto a los 2 años anteriores, terminando en la sexta posición con 64 puntos, accediendo a una nueva clasificación para la Copa de la UEFA. De nuevo, en la Copa del Rey, el equipo quedaría eliminado en los octavos de final ante el Racing de Santander. La temporada 97-98 sería un año especial por 2 razones. La primera, porque esa temporada el club cumplía 100 años de vida. Y en la segunda, el equipo, bajo la batuta de Luis Fernández de nuevo, y con un equipo formado por Imanol Echeverría, Larraizar, Larrazábal, Carlos García, Roberto Ríos, Alcorta, Alquiza, Urrutia, Julen Guerrero, Echeverría y Urzaiz, lograría la que sería su mejor clasificación en la liga en toda esta década de los 90. La segunda posición con 65 puntos. El Athletic no lograba terminar entre los 3 primeros desde la temporada 85-86. Ese segundo puesto permitía a los bilbaínos acceder a la Copa de Europa en formato ya de Liga de Campeones, algo que no sucedía desde la temporada 84-85. En cuanto a la Copa de la UEFA, el Athletic llegaría hasta los 16avos de final, siendo eliminados por el Aston Villa. Por desgracia, el equipo caería en la Copa del Rey en los cuartos de final ante el Real Mallorca, los cuales jugarían la final perdiéndola ante el FC Barcelona. Y la temporada 98-99, que cerraba la década de los 90, el equipo seguía repitiendo con Luis Fernández de entrenador, el único entrenador que aguantó más de 2 temporadas en el banquillo bilbaíno en esos años, y el equipo estaba formado por Imanol Echeverría, Ferreira, Larrazábal, Carlos García, La Cruz, Arquiza, Julen Guerrero, Urrutia, Echeverría, Esquerro y Urzaiz. Respecto a la clasificación, los bilbaínos dieron un retroceso, ya que terminaron en la octava posición con 60 puntos. En la Liga de Campeones se quedarían en la liguilla de grupos sin conseguir el acceso ni siquiera a la Copa de la UEFA, con un grupo formado por Juventus, Rosenborg y Galatasaray. Y en la Copa del Rey, el equipo volvería a caer en los octavos de final ante el Racing de Santander. Y por tanto, al igual que he hecho con los 80, ya para resumir más detalladamente lo que fue la década de los 90, fue de la siguiente manera. Temporada 89-90, 12ª posición en Liga, octavos de final de la Copa del Rey. Temporada 90-91, 12ª posición en Liga, quinta ronda de la Copa del Rey. Temporada 91-92, 14ª posición en Liga, cuartos de final de la Copa del Rey. Temporada 92-93, octava posición en Liga, tercera ronda de la Copa del Rey. Temporada 93-94, cuarta posición en Liga, cuarta ronda de la Copa del Rey. Temporada 94-95, octava posición en Liga, cuartos de final de la Copa del Rey y octavos de final de la Copa de la UEFA. Temporada 95-96, 15ª posición en Liga, octavos de final de la Copa del Rey. Temporada 96-97, sexta posición en Liga, octavos de final de la Copa del Rey. Temporada 97-98, segunda posición en Liga, cuartos de final de la Copa del Rey y 16avos de final de la Copa de la UEFA. Y por último, temporada 98-99, octava posición en Liga, liguilla de grupos de la Liga de Campeones y octavos de final de la Copa del Rey. Y los números están ahí, las estadísticas están ahí. Y bueno, antes, que no se me olvide, antes de pasar los comentarios de la gente, de los foros, ya para esta recta final de década, si quieres comentar algo sobre lo que fueron los últimos 5 años de los 90. Bueno, el centenario, segundo puesto, nos salva otra vez, ¿no? Hay una visita previa en Europa, ¿no? Entramos UEFA el año anterior y
y luego pues la Liga de Campeones, pero con el cabreo yo es que cada vez que me acuerdo de aquel grupo y de las tonterías que se hicieron, pues, eso de vamos a divertirnos, vamos de viaje, ya lo hemos conseguido, no, es que ahí es donde empieza. Ese es el error. Tú te metes en una Liga de Campeones, recuerdo, creo que fue Maldini, no sé si fue Maldini, creo que sí, el comentarista, Vale, sí. analizando los grupos de Champions, cuando nos tocan esos 4, dice, bueno, el Athletic tiene bastantes posibilidades, si se lo creen. Dice, y no sé yo si habrá muchos equipos en Europa que les apetezca darse una vuelta por San Mamés en las rondas posteriores. Es decir, de alguna manera nos decía que sí, que fíjate, uno de fuera, que además para mí creo que tiene menos idea de fútbol de lo que aparenta, fue capaz de decir, si creen en sí mismos y pasan la ronda, a lo mejor luego se lo creen y cuesta mucho trabajo sacarlos de ahí. Pero lo creía más un tío de fuera que los propios de casa. Entonces, eso lo puedes poner como resumen de la época. Había más gente, aficionados o analistas de fútbol, que creía más en nosotros o en el club que ellos mismos. Que eran equipos plagados de internacionales, no lo olvidemos. Y de jugadores con gol. Es que teníamos gol, que era carísimo. O sea, tener un equipo con gol, se suele decir en boxeo que puede ser muy técnico, que puedes tener muchas piernas y tal, pero como el de enfrente tenga pegada, a la primera que te enganche te manda a dormir. Y teníamos gol y teníamos buenas defensas, lo que no había era una mentalidad ganadora, ni siquiera de competir. O sea, no era ya ni competir, era a ver qué pasa, ¿no? Es que si te das cuenta, José, lo que ha dicho Miquel, salvo 2 años, que es cuarto y segundo, el resto, el mejor creo que era sexto o octavo. Sí. Y en Copa del Rey no pasabas de cuartos, que me está fijando. No has pasado de cuartos. No. Es que se consideraba quedar sexto o séptimo en la liga un éxito. Y claro, en esa época no sé si entraba el sexto en Europa. O sea, ahora sí, pero antes no sé si entraba. Entonces no. Por eso, que no es un gran éxito que digas. Hasta que cuarto sí, porque entraba. Porque ha hecho sí. La intertonto que le llamaba yo, aquella, y eso, empezaron a meter más equipos, pero en aquel entonces era hasta el cuarto. Por eso, que pero quedas sexto no servía de nada como ahora. Ahora quedas sexto y es un logro. Vas a Europa. Sí, ahora no. Pero entonces no. Entonces, y aparte es que era el conformismo. O sea, veías los partidos del Atlético más o menos pasión, porque eras aficionado, pero dabas por hecho que no estabas a nada. Es decir, tú veías pequeños triunfos o grandes triunfos, pero en pequeñas gestas, ¿no? O sea, pero una pregunta. ¿Vosotros no consideráis que por el hecho de que el sexto puesto vaya a puestos europeos, eso de alguna manera ha hecho que el equipo se relaje y digamos que, a ver, yo sé que es muy complicado, ¿vale? Pero no se marque el objetivo de intentar quedar entre los 4 o 5 primeros? A ver, hombre, ahora es que es más difícil. Ahora, en estos momentos. Hace 10 años, bueno, no hace tanto, el Atleti llegó a quedar cuarto hace 6-7 años. O sea, me refiero, es que lo que pasa es que antes había solo 2 equipos, Madrid y Barça, y un poquito el Atleti, entonces el tercero y el cuarto luchabas por ello y si tenías suerte, pero es que ahora hasta el cuarto creo que hay 4 equipos muy superiores al resto, que son Sevilla, Atleti, Madrid y Barça. Pero también piensa, John, que es que... Sí, dime. Que digo que es que estará complicado, pero porque nosotros hemos hecho una primera vuelta lamentable. Claro. También, claro. Hay que sumar también, aparte de las virtudes de lo que están delante nuestro, están nuestros propios defectos. Sí, pero me refiero, este año a lo mejor, por las circunstancias que se han dado, hasta un séptimo puesto en Liga. Que creo que si con suerte puedes entrar en Europa, lo firmo. Y estaría muy contento. Pero por cómo se han dado las circunstancias. A lo mejor el año que viene, si haces un temporadón y quedas octavo, por Dios, pues no. Pero para quedar el 7 tienes que pelear por Champions. Sí, claro. Tú tienes que empezar la temporada diciendo que estás Champions, meterle en la cabeza a los jugadores y a todos los estamentos del club que tú quieres quedar entre los 4 primeros. Con lo cual, ir a Europa y no ser Champions, es decir, ser la Europa League, es un accidente. Eso no es lo que se vende lo contrario. Es un éxito fulgurante quedar el séptimo. Por lo tanto, cuando el equipo está noveno a 3 puntos
del sexto puesto, del séptimo puesto, que te da el billete, y quedan 6 puntos en juego, pues están encantados de la vida, como no ha pasado con Garitano cuando el partido de Sevilla. ¿Os acordáis? Sí, pero es que lo peor es que con Sí. Garitano estábamos clasificados. O sea, lo tiramos nosotros. No es que Sí, nos dependiese de metimos. otros, dependía de Sevilla ti no quería mismo. marcar gol. El Sevilla no quería marcarnos Sí, porque sí. había un El segundo gol de Munir no lo quería meter, yo creo, ¿eh? Lo metió para que no se cantease tanto. Pero si hubiese sido por él, no lo metía. 30 pases dieron en el área, y tirando y salía y volvía, y el primero es un autogol, ¿no? Sí, de Dani García. Sí. O sea, es que, pero me refiero, si a ti te pilla ese partido, lo haces malo, estando quinto, y a 3 Sí. puntos de Champions, dice, me cago en la puta, ha sido un fracaso, esa es la mentalidad, ha sido un fracaso, se nos ha escapado la Champions que la teníamos ahí, bueno, vamos a la Europa League, que es un consuelo menor. Esa sería la mentalidad, pero es que es al contrario. Yo creo que, con suerte, el año que viene esa mentalidad ya la tendremos. De que No, el objetivo no es ya la pelear por tenemos, Europa, es entrar en Europa. Porque es que ahora parece que el objetivo es, bueno, vamos a pelear, y si entramos, pues bueno, pues hemos entrado, y si no, pues una más. Pero en los 90 era, vamos a hacer plantilla. Es que estábamos siempre, era como una reconstrucción continua, era una cosa muy extraña. Decían, vino Heynckes es un entrenador que viene en el 2000 y te crea una plantilla que dura varios años, ¿no? Te crea, da confianza a unos jugadores, los sube y tal, te forma un grupo y te crea esa plantilla. Bueno, pues en los 90 era una historia parecida, ¿no? Bueno, venimos de ganar ligas y tal, tenemos una época difícil porque hay una ley Bosman, hay mucho dinero. En los 90 fue la ley Bosman, en el milenio ha sido las televisiones las que han igualado, ¿no? El dinero de la televisión nos ha igualado con muchos equipos estábamos hablando antes del Getafe, el Getafe, Villarreal y compañía tienen mucho que ver con el dinero inyectado por las televisiones, ¿no? Se crean mucho, pueden fichar y moverse en otro ámbito en otro ámbito económico debido a esas inyecciones del dinero televisivo. ¿Qué es lo que ocurre en los 90? Nosotros estábamos siempre en reconstrucción. Éramos la sagrada familia de la liga. Nunca terminábamos, pero siempre estábamos. Hemos subido a 3 chavales porque se iba Argote, se iba no sé quién, se iba Urtubi, se iba no sé cuánto, hemos subido tal. Venga, vamos a subir. Parece que, bueno, hemos quedado décimos, está bien porque hemos renovado la plantilla. Al año siguiente desaparecían 2 o 3 jugadores que habían quedado reminiscencias de la anterior época, pues estamos en reconstrucción. Estamos ahí. Y ella está siempre en obra. Aparecíamos en la página web esa que cada vez que entra dice, se ve un obrero ahí. De obra, ¿no? Sí. Es que era continuo, o sea, hasta que llega el típico entrenador echado para adelante, que es Luis Fernández. Y dice, no, esto aquí vamos a hacer otra cosa. Y empieza a provocar y empieza a meter a los jugadores en una dinámica, un punto entre chulería y talento, porque había muchísimo talento en aquella plantilla. Pero al talento hay que sumarle las ganas de sacar el máximo posible y un sistema de juego adecuado, en fin. Y el tío se sacó las churras y montó un equipo que fue su campeón de liga, y probablemente si el equipo hubiese creído algo más, hubiéramos estado a la liga. Creo que quedamos a 7 puntos del Barcelona o algo así. A 9 puntos, o sea, 3 partidos. Quiere decir que muchas veces... En aquella liga, en aquella temporada centenaria hablas, ¿no? Sí, la del subcampeonato, Luis Fernández. Creo que quedamos, espérate, te lo digo ahora, pero creo que quedamos a 10 puntos, ¿eh? Fue más la ventaja, fue más la distancia. 9 puntos, 75 por 74 del Barcelona. Ya. El error nuestro en esa liga, el error entre comillas, porque quedar segundo, menudo error, pero es que empatamos 14 partidos. Y queda segundo. Imagínate si hubiese ganado la mitad de esos. Claro, ahí es donde voy. Esta liga fue una liga de muchísimos empates. Una liga de los 3 puntos, que fíjate tú, lo que podía haber sido, ¿no? Pues yo os digo una cosa, ya hablando un poco de la actualidad. José. Digo que sí, como decía John, si quitas 7 empates,
y le sumas, multiplicas por 2 puntos que se han ido al limbo, son 14 puntos más. Es decir, habría ganado la liga por la misma diferencia que la has perdido. Por 5 o 6 puntos. Es eso. Sí, dime, Miquel. No, que iba a decir que ya hablando un poco de la actualidad, que yo estoy encantado por la actualidad del equipo y tengo mucha confianza en Marcelino. Creo que está demostrando un muy buen trabajo en juego y en resultados. Y yo estoy convencido que el tiempo que va a estar aquí va a darnos bastantes éxitos. O sea, estoy totalmente. Y sobre todo, que va a hacer, bueno, que está haciendo que el equipo compita, que es lo que echábamos de menos. O sea, esa competitividad que no hubo en los 90 es lo que estamos viendo ahora mismo. Pues eso es un resumen de los 90. Hasta que llega Luis Fernández, alias Marcelino, de la época, se echa para adelante y dice, ¿por qué no podemos ganar? Es verdad que se echa de menos nuevamente la Copa del Rey, porque para nosotros nuestra Champions es la Copa del Rey, y bueno, la Liga del 98, el Barcelona prácticamente estuvo de la jornada 1 a la última, estuvo primero, eso es verdad. Pero es que empatar 14 partidos y ser subcampeón, eso es una barbaridad. Es decir, ya te digo. Es que es una barbaridad. Bueno, si os parece, ya para ir terminando el episodio, antes de leer los comentarios de la gente, bueno, esto os va a gustar, que es que he visto la convocatoria del Athletic para mañana y Nolascoy está convocado, está en la lista. Sí, y Vicente también, y Zárraga. Vale. Vale, guay, entonces. Bueno, otra cosa es que jueguen. Hombre, Pero no creo que Perú esté para jugar, pero sí que es verdad que está bien que vaya entrando en el grupo. Además es un por eso jugador digo. muy importante va a ser ese chico. Yo creo que sí, José. O sea, Sí. a mí me parece me parece muy completo. La polivalència que tiene entre medio campo y central y que tiene gol. Y el juego aéreo. Y el juego aéreo que tiene. Es brutal. Y encima ahora que tenemos a Muniain que parece un niño pernambucano poniendo balones. Si sumamos otro tío más al juego aéreo y claro. Con efectividad, es que joder. O sea, Raúl García, que es alto. Bueno, que o sea, no es muy alto, pero remata muy bien. Williams, que es alto. Villalibre que te remata hasta una nevera. Íñigo, Núñez, Yeray. Ahora subas a Perú. Pues vamos a hacer. A lo mejor Dani que te puede rematar una, aunque tiene que abrir los ojos en vez de cerrarlos. Vesga a muchas. Vesga también, es verdad, no me acuerdo de Vesga. Es que son tíos que están por encima del 1,85 y que entran de atrás, que no están marcados y demás, pues claro. Es muy importante. Ese jugador puede ser muy importante y además también para, digamos, dar más versatilidad a ese centro del campo, ¿no? A lo mejor José puede coger el rol ese que dijiste tú del mediocampista que te mete goles. Que te marca a lo mejor 6-7 goles. Eso es. Esa cantidad diferencia muchas veces, esa cantidad de goles de un centrocampista diferencia muchas veces ser campeón de Copa o no serlo. O ganar una Supercopa. Acordaros quién mete los goles en la Supercopa, pero que los mete a Duri. Pero fijaros quién está en el área cuando Aduri mete los goles. Está Eraso, San José. Es decir, San José marca un gol. Sí, marcó el gol. El primero de todos. Pero me refiero, el tener ese jugador que el rival sabe que puede hacer gol, le da mucha libertad al delantero. Que Eraso, cada vez que llegaba al área, era medio gol. El Barcelona estaba muy pendiente de Eraso, con lo cual alguien estaba suelto, ¿no? Entonces, claro, tener a un San José a balón parado o que te acaba de meter el chupinazo ese, pues es un jugador a tener en cuenta. Es más, José, Perú puede ser así, salvando las distancias, un San José, que puede jugar tanto de central como de mediocampista y tiene gol. Sí, es un San José y además no tiene mal primer toque. Es más, Perú, si no recuerdo mal, solo jugó 10 partidos o algo así y marcó 2 goles. Sí, sí. Y jugando de central, porque Berizzo le ponía de central, que no le ponía de mediocampista. El chico me deslumbró, yo no lo esperaba, es decir, a mí me cogió por sorpresa Perú, porque la gente hablaba y tal. Yo fui en su debut, que fue contra el Leganés en San Mamés, que ganamos en el último minuto, jugó el de titular, porque no estaba Íñigo, que estaba lesionado. Y le dije a un amigo, nos va a ganar el Lega. Porque digo, ya verás que juega Perú. Porque claro, yo no le conocía. Y de repente jugó súper bien y marca un gol, vamos. Y yo me quedé flipando. Tenía 18 años, ¿no? O algo así. No mucho más, tendría 18, 19, si era joven. O sea, estaba...
Yo era un jugador que a mí no me entraba en las quinielas, fíjate. Sin embargo, cuando lo vi jugar, ya sí me parece un relevo interesante para el medio centro también y que, bueno, pues imagínate un medio centro que pueda hacer ahí a Perú incrustado con gol, con buen toque, joder, es que es un lujo. Es un lujo. Bueno, pues ya para ir terminando, si os Dale, parece, dale. voy a leer los comentarios de la gente, que la verdad que ha ido bastantes para este tema de los 90. A ver, empieza diciendo Eggy. En lo primero que he pensado es en el partido contra el Newcastle y una crónica ejemplar de otro partido histórico, esta vez contra el Milan de Capello. Lo que se dice una bilbainada de Juan Carlos Lachaga. Íñigo dice, tema poco tratado últimamente en el foro y se ríe. ¿Dónde se puede escuchar? Bueno, ya le respondí y para los que no lo sepáis, los episodios los tenéis disponibles en iVoox y también en YouTube. Vale, a ver. Dice Javert, época con buenos jugadores y malos resultados, aun con Sí, momentos en los que recupera la autoestima, como el año de Newcastle y Parma, la Champions Luis, el centenario, la camiseta Ketchup, el fenómeno Guerrero, etcétera. Vale, a ver qué más. Dice Íñigo AC, que le responde a Javert y menciona también y el rombo de Juve. sí. Pyro, que también le responde a estos dos últimos, y dice Pyro, 3 extranjeros para el equipo. El equipo actual, comparado con aquel, es el Brasil de los 70. Jugadores poco competitivos y muy sobrevalorados. Justo. Dice también Tati, una década purísima en cuanto a resultados y logros deportivos. Que el partido contra el Newcastle nos pareciera la hostia, o el partido ante el Zaragoza, o el partido contra el Tbilisi, dice mucho de lo que fue aquello. Fracaso tras fracaso en Copa. Jugadores Sí, con mucho fútbol, pero más acomodados que el emérito, sin gen eso es. competitivo, de mucha chicha y poca limona. ¿Qué queréis que Joder. os diga? Me quedo con esta época con los ojos cerrados. Lo ha definido perfectamente Has nuestro dicho lo de amigo la Tati. y lo de poco gen competitivo, las dos cosas. He coincidido. ¿Quién es? Sí. Ujú. Dice por aquí un Otto. Época en la que tuvimos que ganar varias Copas del Rey. Buenos Sí. equipos, pero poco competitivos. Lo contrario a la actual. Lo mejor, la Champions League, cuando solo iban los dos primeros. Dice por aquí Nexus, una sugerencia, meter esta música de fondo cuando tratéis ciertos temas de la década. Bueno, decir que, y pone un enlace, lo he abierto cuando leí el mensaje y esa banda sonora de Expediente X. Dice, dice Esa también, para ya, papá, papá. sí, es esa misma. Y a ser posible contar con pilotos de la Fuerza Aérea o gente de la CIA, tal vez ellos sepan que de verdad existe en torno a Julen, la cama Luis Fernández y otra pregunta sin respuesta. ¿O quién era el ser que Petra firmó haber cazado en el monte el que dice que era el Yeti? Madre mía. Dice Íñigo Ace sobre lo que decía Pairo de los jugadores poco competitivos y muy sobrevalorados. Poco competitivo sí, pero sobrevalorados no. ¿Vale? Y el último, Josevita 2605, que dice, el partido de Tiflis, joder, qué mal recuerdo de aquella primera parte. No daban Sí, sí, sí. una y yo veía que nos quedábamos fuera tras los goles al oro de Jomeriki y Chiquichuili. Me ponía malo. Menudo, vaya nombres. Menudo cabreo que llevaba una pinta parecida al desastre de Borisov. Y más metió un boleón, no sé ni desde dónde, que aún no se lo cree ni él. Sí. El 2-1 que me supo a gloria bendita. Y ya está, Lo y que no no tenéis recuerdo más la comentarios. vuelta que ganó 1-0, ¿no? O 2-0. La otra creo que fue 1-0. La vuelta, un gol de Javi González, si mal no recuerdo.
Ese partido, José, era de la fase de clasificación para la Copa Europa, ¿no? Era, claro, la Liga de Campeones. al quedar segundo tenías que jugar una fase previa. Joder, y eso luego pasó al cuarto. El cuarto fue jugado a fase previa y ahora ya va directo. ¿Cómo ha cambiado? Sí, además que era un rival totalmente asequible, pero el partido de allí, yo recuerdo pocos partidos tan malos que en el Atlético como aquel. Es que fue malísimo, o sea, un rival que es que no tenía nada, es decir, que no tenía nada. No eran los equipos rusos que hay ahora o los ucranianos, ¿no? Que siempre tienen 2 o 3 brasileños nacionalizados y son equipos trampa, ¿no? El Shakhtar y compañía. El CSKA, entonces. Claro, pero es que no tenían nada y estuvo a la altura del Bate Borisov, sí, a punto, sí. Es que nos podía haber dejado fuera ese equipo de mierda, literalmente, o sea, hubiera sido... Es que ahí es donde estoy yendo a parar todo el tiempo. En los 90 faltaba muchas ganas de competir, había mucha gente, no falta de calidad, porque calidad sí que había mucha además, sino el gen competitivo, que no existía. Se le echaba la culpa al empedrado, a la ley Bosman, a que hace viento sur, a que ha llovido, a que no está el campo mojado, a todo. Aludía a cualquier cosa menos a la responsabilidad propia. Pero es que, yo insisto, el gen competitivo nunca lo dan los jugadores. O sea, desde los jugadores no sale decir vamos a por esta competición. Eso te la da el que está al mando. El entrenador. Claro. El entrenador, es que Luis Fernández viene y dice, vamos a pelear, vamos a jugar con lo que tenemos, y se encuentra una plantilla, repito, con muchísimo gol, porque el Atleti hacía gol con cierta facilidad, y que, bueno, pues a base de pelear mucho, pues se mete segundo, pero el error nuevamente vuelve a estar en eso, en decir que se va a Europa de viaje, y casi te queda en el camino, porque si te casca el Dinamo pues te queda sin viajar a Turquía o a Noruega, ¿no? Pero bueno, es que es horroroso, o sea, era de un grisáceo que tiraba para atrás, no había manera de contagiarse, y muchos pequeños logros, se vivía de pequeños logros que le ganan. Sí, lo ha dicho la gente, o sea, está el partido del Newcastle, está el partido contra el Zaragoza, que significó la clasificación de la Liga de Campeones, o incluso además que fue amistoso, que no era nada oficial, el partido contra el Milán. Sí, el Milán parece que de 58 partidos sin perder o ganados seguidos. Sí, era el Milán invicto. Sí, el gol del banquillo, el gol de la bolilla, el gol de papel al bar. Bueno, es que es una tontería, ese partido no tenía más trascendencia que ver enfadado a Capello, diciendo que él había pasado 4 cambios y que el Atleti había hecho 7. Bueno, pues vale, ya está. Es un Milán estratosférico que tenía un pastizal en jugadores, todos mundialistas, y que pongan como excusa que 3 cambios más, pues vale, has perdido y ya está. Vete a casa, llora eso y ya está. Es un amistoso, joder, no te estás jugando nada. Pero es eso, es una época gris, una época sin pasión. Podríamos decir que era un equipo que hasta que llega Luis Fernández tenía mucha calidad, pero era un equipo frío, no transmitía. ¿Cuáles fueron las 2 épocas de Heynckes? Heynckes viene en el 89, 90, por ahí, ¿no? 90 y tanto viene Heynckes. Espera, te lo busco ahora. Heynckes vino creo que fue en la 92, 93, me parece. Espérate, que lo tengo por aquí. Sí, puede ser, A ver dónde está. Sí, puede ser. Sí, Heynckes vino en la 92, 93 y estuvo, creo que hasta... Ahí hay un soplo de... Vale, es hasta el 94, 95. Y luego se va al Tenerife, ¿puede ser? Creo que no sé si venía del Tenerife, o se volvió a ir, no lo sé. Bueno, él vuelve a Tenerife y después, a posteriori, en el 2000 vuelve al Athletic. Es que hay un partido que define lo que era el Athletic en aquella época. No sé si fue la primera época de Heynckes, que vamos al campo del Madrid y le damos un sobo al Madrid,
pero un sobo del estilo de los que le daba el Barcelona cuando le metía 6, pero no metemos gol. Y el Madrid Ronaldo nos hace 2 o 3 goles, el gordito. No sé si fue en la primera época o en la segunda. No, Luego, tiene que ser en la segunda. Ronaldo sí, no vino hasta el año 2003. Pues eso. Eso era, en resumen, eso era el Atlético. Es decir, cuando jugaba con el Madrid, Barcelona, etcétera, pues parecía el típico equipo grande o crecido que jugaba de tú a tú con ese equipo. Y luego venía pues yo qué sé, el Jerez y te eliminaba. Ya. Es una cosa. En fin. Bueno, a ver, tampoco hay que darle más vueltas, ¿sabes, José? O sea, está bien recordarlo para que lo tengamos en cuenta. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que yo viví la época de los 80 y la de los 90 y Claro, entonces yo estaba perplejo. No porque no se no ganara, extraña. no porque no se ganara, sino porque ni Sí, siquiera porque no se competía. Claro, es que no se peleaba por ganar nada. Es decir, tú veías, es que mi padre decía, este año nada, no hacéis nada. Y no hacíamos nada. O sea, que fíjate que tenemos y dice nada, pero porque no transmitía. Tú imagínate un equipo que tiene a Julen Guerrero, a Cheve, a Uzay, a Alquiza, aparece Tico, ¿no? Ese tipo de jugadores con gol, con ganas de hacer cosas, te lo coge un Marcelino. Hasta tú te ríes, ¿no? Joder. Claro, es que ese equipo se te va a 80 goles en primera división. Con Marcelino, no Marcelino, un entrenador ambicioso y de ese corte que te dice, vamos, ¿qué tenemos que perder? Nosotros no vamos a bajar, Nada. tenemos categoría suficiente para, aun haciéndolo mal, quedar en mitad de la tabla. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a echarle morro Claro. y que nos ganen los partidos. No perderlos, que nos los ganen. Y esa es la diferencia. La diferencia no te la dan nunca los jugadores. Te la da el entrenador que le dice a esos jugadores, le transmite y hace su táctica y su disposición en el campo y su formación para afrontar, darle esa solidez a esa gente en su creencia. Porque primero está la creencia, luego está el ponerse mano a la obra y luego que la obra y la creencia estén coordinadas con el objetivo. Y ahí, a saco. Pero hay muchos entrenadores que estaban en reconstrucción. Estamos subiendo gente, estamos reconstruyendo, ¿no? Como cuando tenemos a Yeste, Ezquerro, Llorente, Ezquerro, Yeste del Horno, Llorente, Julen en sus últimos años, Tico, etcétera, y te ves jugando para no bajar. Vaya tela. Es que tú lo piensas fríamente. Gabilondo, que para mí era un jugadorazo. Javi Martínez acababa de llegar esos años. Martínez. Es que tú repasas y dices, pero este equipo ¿qué hace? Orbaiz, Gurpegui también. Que no está puesto por el quinto, por el octavo o algo así, ¿no? Y te está jugando un descenso. Como lo has dicho tú, John, en cierta manera es verdad que el bienio puede venir del conformismo, de esa época gris, anodina, que te va dejando, y al final cuando te das cuenta no tienes músculo emocional y dices, hostia, que... Y yo repito, lo he dicho muchas veces, si el bienio negro nos pilla con la pandemia o con un equipo lleno de extranjeros, el Atleti habría visitado la segunda división, sí o sí. Posiblemente. Mira el Español, Sí, por ejemplo, que viene a clasificarse a Europa y a ver, cierto que ya antes de la pandemia le había hecho mal, pero a lo mejor con público se hubiese acabado salvando. Claro. Nosotros... Y jugadores que al fin y al cabo, pues, no sienten el Español como algo. Jugar al fútbol pues, por jugar. Hay otro partido que también define mucho, no en los 90 todavía, porque creo que fue la 86, 87, 87, 88 por ahí, pero que ya se veía venir un poco esa historia, ¿no? Que creo que era Iríbar el entrenador. Vamos a Madrid y empezamos perdiendo 2-0. Madrid de Hugo Sánchez, de la Quinta, etcétera. Y ganamos ese partido 2-4. Sí. Después de 2-4 era Iríbar, creo. En fin. Sí, era Iríbar. Pues esa temporada, pese a ganar en Madrid, pese a tener un equipo
jugadores importantes, acabamos jugando un playoff de descenso que se inventaron, que no teníamos peligro ninguno porque quedaban por jugar 6 partidos y llevábamos 5 puntos de ventaja al siguiente. Es decir, que fue un poco una tontería. Para salvar al Cádiz, eso fue para salvar al Cádiz, creo. Se inventó Irigoyen ahí, o no me acuerdo ya cómo fue aquello. Era una cosa muy extraña. La liga del playoff se partió en 3 grupos. Los de en medio no sé si luchaban por un puesto europeo, una cosa extraña, o la Intertoto esa o algo así. Los de arriba que jugaban por el título de Europa y los de abajo que se jugaban el descenso. Y pese a ganar en Madrid 2-4, pues acabamos jugando esa liga absurda del descenso, el playoff del descenso. O sea que... Pues José, como el año de Stepanovic. Ganamos al Madrid también en su casa y nos jugamos la permanencia. A ver si me acuerdo, venía del Eintracht, creo, ¿no? Del Eintracht. Sí, creo que venía de ahí. Bueno, pues yo tengo familia en Alemania, como sabéis, yo soy de origen alemán, y me llamó mi tío porque me veía muy contento. Digo, joder, hemos fichado a un entrenador que parece que está, porque creo que había ganado una copa en Alemania con el Eintracht. Y dice, el del bigote y los puros, me dice, fíjate. Dice, el tío fue profeta. Dice, vaya a empezar de puta madre, pero la vaya a pasar puta al final. Joder, pues, acertó. Lo clavó el tío, sin haber jugado ni un minuto, ¿eh? Sin haber jugado ni un minuto. Y este fue otro que ganó en Madrid. Parece ser que ganar en Madrid no sienta bien. Es mala suerte. Sí, fue el 1-2, ¿no? De Maripostes, ¿no? Sí, fue el 1-2. Los 4 postes de Valencia, de Juanjito Valencia. Joder, En fin. es que es un desperdicio de talento y de... Madre mía. ¿Qué futbolista teníamos en los 90, Miquel? Ya veo. Es que joder, hasta la Rozábal que era lateral y dice, bueno, es que era un jugador tal. Es que pegaba unas faltas y unos penaltis y unos centros que dices, joder, es que tener un defensa que marca más goles que Roberto Carlos en una temporada, es que hubo una temporada que marcó más goles que Roberto Carlos, aunque Roberto Carlos era la portada siempre en el periódico. Pero la Rozábal, más goles entre penaltis y faltas. Brasileño y en el Madrid, pues internacional. Amigo. Bueno. En fin, que joder, estúpido velo sobre los 90. Que joder, me da mucha rabia que los demás no hayan podido entrar. Me han escrito por privado, me han dicho que cada uno pues tenía su movida, no podían entrar hoy. Así que bueno, como deberes, si me escuchan, les voy a preguntar sobre esta década en el próximo episodio. Sí. Yo en el próximo me quedo callado. He disfrutado aquí de tiempo y espacio. José, acaba de salir una entrevista de Marcelino en el correo y has dicho la frase que tú siempre dices. La clave es encontrar la alegría de los jugadores, que se sientan a gusto. Ahí. Es que es así. Sí que hay que querer a este hombre. Joder, es que es curioso, o sea, es que pienso, o sea, la de vueltas que da la vida, o sea, hace unos yo aún no me lo creo, yo no me creo que tengamos a Marcelino. Yo no me lo creo aún, que le tengamos de entrenador. Raúl García. Es más, José, en una pregunta de la entrevista se lo ponen. ¿Quién se iba a creer hace unos años que en cuartos Copa íbamos a ganar con una asistencia, con una asistencia de Íñigo, un gol de Raúl García y de entrenador Marcelino? Es que vamos, es que nos falta, ¿qué nos falta? Arteta. Que sea presidente. Que venga Mikel Arteta. Sí, algo así. Es una cosa de Pedro, que de Pedro jugar ahora fuera segundo entrenador. En fin. Pero chicos, pues ha sido un placer, sí. Que decía de esto es que yo llevo todos los podcasts que llevamos diciendo que el jugador es un ser humano y que quiere divertirse. Que tú cuando estás en el campo, que yo cuando era jugador quería divertirme, independientemente de ganar, que quieres ganar, tiene que ser divertido, no puede ser siempre crispado, no puedes salir siempre con 70 golpes. Alguna vez tiene que haber juego fluido, y tiene que haber goles y tiene que haber diversión, ¿no? Tiene que haber otra comunión con el público que no sea la del tajanovista ahí partiéndose los piños, ¿no? Eso es absurdo, eso tiene un camino muy corto. Claro. En fin,
Bueno, chicos, pues nada, que ha sido un placer y ya nos veremos en el próximo episodio ya para tratar el partido de Liga ante el Villarreal. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo. Chao. Venga, un abrazo, chao. Bueno, yo, muchas gracias por participar. A vosotros, como siempre. Un placer. Un placer, chao.